Muy buenas señoras y señores, bienvenidos aquí conmigo. Buenas noches, hola, único. A ver, estoy aquí en el dashboard, perfecto. A ver si carga, necesito que cargue para saber si estoy conectado. Vale, ok, ya está todo conectado, perfectísimo. Ay, qué calor tengo, por Dios. Voy a morir, igual que todos. Pero deshidratado también. Uf, Virgen Santa, qué horror. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais, Silvi? Buenas noches, Juan Ramón, muy buenas noches. Bueno, pues a ver, vamos a comenzar ya dando las gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Gianecchini, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arregada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Luz Pazos y Eduard Petcu. Oh yeah, muchas gracias. Y luego, por supuesto, a todos mis Patreon más bonitos y salos que todas las cosas, comenzando por Nora Secas, Chris Sorenrak Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alén Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Oh, sí, ya estamos. Vale, pues entonces creo que con esto estaría casi todo porque tengo que meterme dentro del dashboard de YouTube porque no estoy adentro. Entonces voy a adentrarme. Adentrarme. Qué gracia. Y simplemente es cuestión de esperar a ver si carga. Vale, ya está, dashboard, que no estoy dentro y ahora sí. Muy bien, perfectísimo. Bueno, habéis visto, están dando de las Olimpiadas esas maravillosas y fantásticas, la inauguración y todo este rollo que tienen los franceses montado. ¿En qué canal está, chicos? Es por ponerlo. Es que estoy viendo los Thunderman. A ver, ¿es en la 2? No sé, no tengo ni idea. ¿Quién ha comprado los derechos de los Juegos Olímpicos? Está en la 2. Míralo, está en la 2. Menudo coñazo, por Dios, la que han liado estos franchutes. Creo, hay un artículo que he sacado de, no sé si ha sido Reuters o Forbes, que se ha liado parda con todo el tema de los trenes de alta velocidad, porque han tenido y sufrido sabotajes. Sabotage total, ahí a tope. Digo, los franceses no van a poder ir, ni los ingleses también, ahí Eurotúnel fastidiado. Un desastre. Voy a quitarlo porque no me fío un pelo de que me salte un copyright porque están canturreando ahora mismo encima de una balsa asquerosa encima del Sena, que está lleno de mierda, también tengo que decirlo. Espero que lo tengan más limpio. La última vez que fui estaba asqueroso, pero asqueroso de asqueroso. O sea, como tengan muchas pruebas en el Sena acuáticas, de verdad, como te salte una gota de eso a la cara, yo creo que te vas a morir de una salmonelosis mínimo. Te puede caer un coco algo, un bacilococo de estos, un estafilococo, un coco. Te cae un cocazo y no del que nos gusta a Sony y a mí. Te cae un coco encima que te mueres de asco. No, qué asco, qué... Caca de la vaca. Ahí todo el mundo ahí. Vosotros sabéis a lo largo de los años la gente muerta que puede haber en un río ahí, en el fondo del río, todas las cadáveres asquerosos que han ido pasando a lo largo de todos los evos. Terrorífico. Amara, buenas noches, ¿qué tal? Muy buena, Mónica. Uy, que me da tosera. Sí, se dice, se está liando parda, tiene el río revuelto. Sí. Yo es que esto de las Olimpiadas no termino de ver nada claro, pero bueno. Pero nada claro. A ver qué me comentéis por aquí. Espérate, es que estoy medio ciego, estoy muy deslumbrado. Pues anda que salió un vídeo de uno que hacía comida callejera y llevaba la bandeja... Calla, qué asco. Bueno, como vais llegando poquito a poco, pues os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Sticker. Por Dios, que llevo ya no sé cuántos días sin recibir nada a cambio. Estoy fatal de lo mío. Encima me estoy poniendo rubia. Mirad qué cara, me estoy poniendo rubia. Totalmente rubia. Voy a tener que tintarme porque es que estos rubios que tengo yo del sol aquí murciano, este sol murciano que destruye los tintes. Ahí se los come poco a poco.
Bueno, pues esta tarde he estado en los infiernos grabando, así que me he enchufado 3 vídeos, no he podido hacer más, absolutamente imposible. De hecho, tengo uno de cosmética, que iba a hacer uno de cosmética, que lo haré mañana, si Dios quiere, no pasa nada. Y el tema ha venido porque con tantísimo calor ya eran 3 vídeos lo que llevaba. Digo, voy a hacer el de cosmética, pero es que digo, si es que me tengo que echar cosmética con este infierno, digo, ni hablar del peluquín. Digo para mañana, así que mañana solamente tengo que bajar a grabar un vídeo en principio, como mucho grabaré 2, pero será otra historia de otra cosa, pero es que el de cosmética no lo podía grabar, era imposible, si es que no paraba de estar, me pasaba una toalla para secarme, porque es que ni papel ya, el papel ya es que no me fío tampoco, como estoy sudando tanto, me pasaba el papel y yo digo, a ver si me queda un trozo de papel por algún sitio, tengo que estar mirándome por el espejo, y digo, nada, fuera, a tomar por saco. Y ya te digo yo, dice, yo pensaba que el rubio nórdico era de los champús y no del sol. ¿Qué va, qué va? Rubio nórdico, bueno, rubio nórdico combinado con las canas, pero que no, que estoy súper rubio, pero es que es del puñetero sol. Es del sol. Es del sol, es del sol. O sea, se me ha aclarado y yo voy con gorro, ¿eh? Algunas veces no. Pero hoy, por ejemplo, no me he puesto gorro. Pero se me aclara un montonazo el pelo. A mí en el momento que me da el sol en la cabeza, ya está. A tomar viento. Me pongo rubio. Pero rubio, ¿eh? Y como todo el mundo, entiendo. No sé. La gente que es rubia ceniza, así que tiene el pelo rubio cenizo, entiendo que la mayoría se le aclarará siempre el pelo un poco en el momento que te da el sol, salvo a Soren, porque Soren tiene el pelo negro, cetrino, entonces ahí no, es como el ébano, o sea, ahí no se aclara nada, ahí está todo oscuro. Es que es el único que conozco con el que poder meterme. Y no tiene nada que ver ni los champuses ni nada, tiene que ver el sol. Así que me quiero tintar porque me estoy deseando tintarme, me gusta verme más oscuro y no tan sumamente rubiales. Dice, yo me pongo morenito. Yo no, yo estoy blanco. De hecho, ¿queréis verme en mi estado normal? Os pongo mi estado, estoy más bronceado aquí, que conste, pero es porque he tocado el brillo del este, le he bajado intensidad al brillo. Mirad, este es mi color real de pelleja. Aquí, pues, venga, vamos, a 0. A 0. Y para que me veáis bien, voy a quitar el filtro para evitar los brillos, ¿vale? Venga, vamos allá. Configuración, yo es que me atrevo a todo, no tengo problemas ni tapujos, es que cada día me quiero más, lo siento. Este es el color del Orgaz real. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea, este es mi color. Estoy blanco rematado. Y esto, cuida, por aquí está todavía más. Mira, sí, claro, lo que pasa es que hago así y sube el contraste de la cara, pero en realidad la cara está así. Blanco, blanco. Mirar, blanco, blanco. Este es el Orgaz blanco, blanco, blanco papel. O sea, porque es blanco papel. El Orgaz, debéis de saber que es blanco papel. No, blanco papel. ¿Por qué? Pues porque me he hecho factor de protección 8 millones. Y aún así, mira lo que me pasa en la cabeza. Mira, si es que estoy rubio perdido. Rubio perdido. Ay, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y a mí no me gusta verme rubio para nada, pero bueno, en fin, es que estos son los efectos del sol. Entonces, bueno, vamos a volver de nuevo porque si no, entonces, con tanto brillo, mira, si es que la frente, todo lo que me brilla, los brillos de esta cámara, mira, parece que llevo aquí, ¿lo veis aquí? Parece que me he echado iluminador. Mira, miráis aquí y da la sensación de que llevo iluminador. Es natural. El Orgaz tiene iluminador natural por completo. Vamos a meter los mates. Vamos a matificar. Yo realmente me pongo el filtro para matificar la cara porque es que con los brillos y es matificándole, fíjate, todo el brillo que se ve, o sea, ojo, es que matificando y fíjate el brillo que se ve, pues ya te digo yo, ¿para qué quieren más? Es que no tengo desperdicio. Venga, pues eso, que este es el color del Orgaz y voy a bajarme un poco la intensidad, ponerme un poco morenico, pero vamos, que tampoco hay que molestarse mucho, que bajo un poco la intensidad, pero sin pasarme mucho, que tampoco me quiero ver yo muy oscuro, pero vamos, que porque he tocado la cacharra esta, porque digo, ya es que ya más blanco, si es que es que a mí no me ve el sol, no, me niego, yo quiero morir viejo.
quiero morir blanco, pero no quiero morir achicharrado. Ay, en fin, pues eso mismamente. A ver, ¿qué tengo yo por aquí? No tengo a nadie. Luego, lo gracioso de Twitch es que no se ve a nadie, pero luego hay un montonazo de gente. Si me pongo a stalkear quién hay en la sala, seguro que hay un huevo de gente que siempre pasa lo mismo. Pero siempre pasa lo mismo. Bueno, esto por aquí. Venga, vale, así, perfectísimo. Dice, por favor, queremos ver tu ya lo sé llamar, el nivel folio. El nivel folio está muy alto y sobre todo el nivel folio está en las piernas. Lo que pasa es que no me voy a poner aquí a subir las piernas por todo lo alto, porque no, ya más no, o sea, ya es suficiente. No abuséis, que sois todos unos abusones. Dice, mira como mis piernas, pues las piernas las tengo. O sea, si lo que estáis viendo es folio, porque es folio, con las piernas es leche. O sea, es leche, blanco y en botella. O sea, estoy tentado a enseñaros las piernas y todo, ¿eh? Y mira que tengo unas piernas bonitas, pero están lechosas. Y eso ya es muy no. Es desagradable. Unas piernas lechosas es muy desagradable. Ya a tanto como que no. Hombre, Edward, muy buenas, Bonico, ¿qué tal? Muy buenas noches, graciosos resalados. ¡Ole ahí! Ese cacho de miembro del canal. Ahí el miembro puesto encima de la mesa, bien grande, bien hermoso, bien gordo. ¡Hombre! ¡Ole ahí, mi pescu! Muy buena, Bonico. Y, y bueno, que vamos a darle candela a esto. Yo... otra, ¿qué tal? El orgasmo que nunca se enteradera, según dicen por ahí, aunque los Instagram y los Telegram y todas estas cosas, y los WhatsApp. Pero no hay de puntada sin hilo, ni hilo sin puntada, ni aguja sin dedal, ni sin hilo, ni sin mano. Barberries busca un nuevo presidente. Sí, Burri está buscando un nuevo presidente. Pues resulta... Ay, de verdad, qué intensidades las mías. Dame un segundo, porque voy a ver si puedo hacer una cosica y os comparto la noticia y la leemos aquí en Amor y Compañía, todos juntos, pero a ver si me funciona a mí el invento. Que esto es un invento que voy a hacer yo ahora mismo, a ver si me sale. Ay, pues no, pues sale igual, ¿no? ¿Hay algún tipo de diferencia? Sale más grande la letra, eso sí, también es cierto. Pero bueno, básicamente es todo igual. Sí, está igual. Bueno, vamos a darle candela. El caso es este, que os lo voy a presentar. Voy a quitar el faldón, ¿eh? Voy a quitar la marca de agua. Esta de aquí y ya está. Vale, perfecto, estamos bien. Me meto en los comentarios, me voy a presentar y vemos la noticia. A ver si carga. Aquí. Vale. Pues exactamente, Burri busca un nuevo presidente. Burri estaría en busca de un nuevo presidente poco después de que la marca de lujo está, pues nada, de que está en dificultades, no, están con la soga al cuello y ayer lo dije además y últimamente no paro de decirlo. Bueno, anunciara que reemplazará a su director ejecutivo británico en el como antiguo director de Coach, Jimmy Choo y Joshua Schussman. Pues es que, mirar, escuchadme, es que con esta ropa, ¿dónde tú vas? A ver, ¿tú esperas que la gente te salga por la campiña británica así vestida, arrastrando por los suelos esta cosa de cuadros burri que son espantosa de ver? Bueno, no quiero ni ver el desfile, porque podríamos ver el desfile, pero ¿para qué? Vamos a perder el tiempo viendo algo que no merece la pena. Pues nada, que sigan vendiendo cosas súper mega caras. Según el informe de Sky News, que es la fuente originaria, dice que la marca estaría buscando un nuevo miembro de la junta directiva que pueda reemplazar a Jerry Murphy, que está trabajando con cazatalentos para identificar 2 nuevos ejecutivos que serían candidatos para reemplazar al señor Murphy. ¿Qué están esperando a llamarme? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué esperan para llamarme? ¿Alguien entiende algo? ¿Necesitan tener a alguien distinto a mí? ¿Que no se enteran de la copla? ¿No saben de qué va la historia? Van a arruinarse, van a terminar muy malamente y todo porque no me llaman. Lo digo en serio, ¿eh? Todo porque no me llaman. Estoy diciendo ya lo que va a pasar, ya yo voy por delante. Yo voy por delante. Las noticias que leemos van por detrás.
Y lo que pasa también va por detrás, pero ya voy por delante porque todo esto ya lo estaba diciendo. Bueno, pues nada, Murphy ha liderado la junta directiva de Barbaris desde el 18 y el caso que también es presidente de un negocio muy diferente de la cadena de supermercados Tesco. Pues me parece que se va a quedar con Tesco, pero no con el burri burri. ¿Quién quiero? ¡Ay, esperaros! Vengo enseguida, un segundo, que tengo que abrir la puerta, que están llamando a la puerta. Un segundico que enseguida vengo. Vale, dadme un segundo, ¿eh? No os vayáis de aquí. Mismamente que ya estoy. ¿Has visto? No me he ido. Se ha ido una persona, pobre desgraciado. Pobre alma en desgracia, que sufre necesidad. Bueno, pues pues eso, burritesco, que ya lo habéis leído. Bueno, pues que en el cronograma que están buscando a la gente y ya está. No le voy a dar más vueltas a la noticia porque tampoco tiene mucho más. ¿Qué más queréis que os cuente de esto? Nada. Si es que tampoco hay nada más que contar. Que se vayan por ahí a hacer gárgaras y puñetas y que cuando quieran y sean conscientes de que aquí hay alguien que está capacitado para llevar ese cargo y ganar el pastizal que va a ganar seguramente, pues entonces, pues nada, pero cuando se vayan a dar cuenta o me descubran va a ser demasiado tarde. Porque yo no estaré en este mundo. Pues soy una persona mayor. Ofrécete por un módico precio. No. Yo me tengo que hacer valer. Yo tengo que hacerme valer. Yo no me puedo ofrecer por un módico precio. ¿Qué módico precio? No, yo me tengo que hacer valer. De todas formas, si les mando el currículum, van a pasar de mi puñetera cara. Pues que sigan. Que ellos que sigan así, que van muy bien. Que sigan así, que van a ir estupendísimamente bien. Que sigan estrellándose y cagando tan alto. Cuanto más alto cagan, la mierda se revienta en el suelo y se esparce más todavía. Que sigan. Ellos que sigan, que la mierda va a salpicar around the world. Sí, luego le echarán la culpa a China. Ay, es que China no está yendo bien la cosa con China, que China se está estrellando. China es un cacota del norte. Sí, pues China, pero no va a ser China. Van a ser ellos que se han cargado el negocio cagando tan alto, que al final, pues efectivamente todo se expande y la torta, pues cae así. Y salta mierda para todos lados. Cuando no falten algún que otro millón por algún sitio. Cosas más raras se han visto. ¿eh? Ay, qué vida más perra. Bueno, en fin, esto lo puedo cerrar. ¡Ay, no! ¡Ay, que me he equivocado! Pero bueno, da igual, esta noticia está puesta en 5 millones de sitios distintos. Así que, ¿qué más está? Esto también lo puedo cerrar. ¿Veis? Y lo de los Juegos Olímpicos dice que actos criminales interrumpen, esto es de Forbes, interrumpen el tren de alta velocidad francés horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Pues nada, la red ferroviaria francesa que ha sido saboteada por actos maliciosos, o sea, sabotaje totalmente, para que la gente pues no llegue a buen puerto con el tema de las Olimpiadas y que se queden pues allí dos tirados, esperando a ver qué hacen, y para dónde tiran y para dónde van, porque pues la gente está rompiendo las líneas de cableado y en fin, están saboteando todo. Así que pues nada, pues ahí estamos. Muy bien, ¡viva Francia! Pues nada, que se fastidien. ¡Hala! Que hubiesen elegido Madrid y no Francia. Bueno, Madrid estaba opositando para estas cosas o no. No se presentó, me parece, no. Eso fue con la otra, con la que se tomaba el café en la Plaza de España o no sé qué rollo. Demencial. Bueno, pues esta... Vamos a meternos también, fuente Forbes, no la voy a compartir porque tampoco es de compartir, es más de transmitir la noticia. Bueno, pues chicos, si hay alguien que esté tomando los medicamentos estos para adelgazar, concretamente el Ozempic, ojo, cuidado, sí que os voy a poner, si me deja, el enlace de Forbes para que lo podáis leer, o quien quiera o esté interesado lo lea,
porque igual, como digo, la cacota se expande y lo que puede parecer que se queda como en Estados Unidos, pues resulta que no se queda en Estados Unidos y llega a Europa, a Asia o a África, oye, que sea donde sea, ¿vale? Entonces, ojito, cuidado, y aquí tenéis el enlace si es que se mete de esto dentro de YouTube, que no lo tengo muy claro, el enlace es larguísimo. A ver si se ha metido. Sí, se ha metido, se ha cortado, perfecto. Yo me digo, veremos a ver si llegamos ahí o no llegamos ahí. Pero, pues eso, que resulta que las dosis de Ozempic vienen erróneas y pueden provocar sobredosis. Así que, ojito, cuidado con esto, no sea que alguien termine desvivido o en urgencias. Mucho ojo. Esto se ha publicado hoy, concretamente en Forbes. Fecha 26 de julio de este año, no del pasado, no, de este año. La Administración de Alimentos, la FDA, Estados Unidos, pero ojo que igual puede repercutir aquí en algo. Emitió el viernes un aviso a los proveedores de atención médica y a los pacientes sobre errores de dosificación con versiones compuestas del medicamento para bajar de peso Ozempic de Novo Nordisk. Dice que desde la agencia se recibieron informes de posibles sobredosis de pacientes que tomaron hasta 20 veces la dosis prescrita. De dosificaciones relacionadas con la semaglutida o con semaglutida compuesta, de pacientes a quienes se les recetó el medicamento, incluidos algunos de los que se requirieron atención médica y hospitalización. La mayoría de los informes indicaron que 2 pacientes extrajeron por error más de la dosis prescrita de un vial de dosis múltiples. Ah, bueno, vale. Pero entonces aquí la cosa cambia. Mientras se autoadministraban el medicamento y que los pacientes tomaron entre 5 y 20 veces la dosis prevista según la FDA. Los eventos adversos reportados por errores de dosificación incluyeron náuseas, dolor abdominal, desmayos, pancreatitis aguda, cálculos biliares, entre otros, según ha dicho la propia FDA. Los informes también indicaron que los pacientes no estaban familiarizados ni capacitados sobre cómo medir la dosis usando una jeringa, dijo la FDA, incluido un informe de un paciente que dijo que tenía dificultades para comprender las instrucciones de su proveedor de atención médica. Varios informes describieron a proveedores de atención médica que prescribieron dosis incorrectas, incluido un proveedor de atención médica que tenía la intención de recetar una dosis de 5 unidades, pero que en su lugar recetó una dosis de 25, mientras que otro recetó una dosis de 20. Dice, en lugar de dosis de 2 unidades a un paciente que experimentó náuseas y vómitos. Vale, pues hasta aquí la noticia. Ojo, cuidado, es que claro, si esto es inyecciones múltiples en un bolígrafo, lo siento, pero no. Yo las que he estado usando son las de una tirada. Tú te coges, retiras, pulsas, hace clic y ya sabes que lo tienes dentro. No duele ni nada, porque la verdad es que no duele. Pero es que si tienes que coger una múltiple y tú tienes que calcular la cantidad que te vas a meter, yo lo siento, pero ya digo que no. Porque yo soy muy torpe, me despisto y hago así, cataclash, igual me meto todo el vial entero. Y va a ser que no. ¿Qué pasa? Que es ya con la dosis recomendada que viene en un bolígrafo, que es solamente para ponértelo una vez, solo para ponértelo una vez, y te pones más malo que los perros. O sea, tú imagínate meterte hasta 25 veces la cantidad. El estómago se te queda completamente paralizado, tú estás que te mueres porque con los vómitos, la sensación de vomitera es que te mueres. Es que esas sensaciones que se han descrito aquí, hombre, lo de la pancreatitis y todo eso, no, porque con un vial no pasa esto, pero la sensación de vomitera y que te ponen más malo que los perros, que te ponen muy malico, ¿eh? Y estoy hablando de la unidad recomendada, de la que haces así, cataclax, y te pones una y el bolígrafo lo tiras. Pues tú imagínate
el darle candela a 20 unidades, 20 veces la unidad prescrita, porque no entiendes las instrucciones, no sabes lo que te estás infiltrando, o sea, en volumen me refiero, la cantidad de mililitros que te están metiendo, lo que sea, miligramos, y es que te vas directo al hospital, ¿eh? Porque hay veces que es con una dosis, es que te dan ganas de salir zumbando a urgencias, ¿eh? Con una dosis. Tú imagínate 20, con 20 te mueres. O sea, es que sales con las piernas por delante. Si yo me encasqueto 20 dosis, 20 veces una dosis, yo me muero. Si la reacción, o sea, lo que te hace realmente con una unidad es la paralización de todo el sistema digestivo, no tienes absolutamente nada de hambre. Y tú imagínate meterte un trayazo semejante. O sea, es que pasa lo que le ha pasado a toda esta gente. Y encima, pero es que yo no sé, en Estados Unidos la gente está como muy loca. ¿Cómo se te ocurre dar bolígrafos que administran múltiples? Que no, hombre, como si fuesen pues los típicos de insulina. Tú los de insulina los vas regulando, cataclac, y metes la dosis de la insulina. Y no sé para cuántas unidades tienes, pero vas regulando y te vas metiendo la cantidad que según te da todo el tema. Pero es que, hello, hasta 20 veces, es que te vas, ¿eh? Es que lo digo yo, es que te lo digo yo. O sea, es que con 20 veces y pancreatitis, o sea, pero la gente es que está muy loca, porque seguramente, también tengo que decirlo, habrá algún que otro chalao, porque allí las cabezas, bueno, aquí las cabezas se están poniendo como allí, ¿eh? Poco a poco ya estamos ya más tontos todavía que ellos, ya poco a poco vamos cogiéndole el nivel. Pero es que hay cada chalao por ahí, y cada chalá que con la misma, si le das un bolígrafo múltiple, dices, ¡oh, venga, todo para allá, para el mondongo! Y no. Venga, cuanto más rápido, más kilos pierdo. No. Pierdes kilos, sí, porque te quedas calavérico. Te desvives tú mismamente. Hombre, por Dios, con todas estas cosas hay que ser muy prudentes. Yo no sé en qué narices estarán pensando los médicos para prescribir bolígrafos de uso múltiple. Tío, no hagas eso. Ese medicamento no, o estos medicamentos no son para tomártelos a la ligera, jolín. Que es que no, es que es una cosa muy seria, que de verdad que lo digo en serio, que te pones malico, ¿eh? Que te pones malico. Bueno, pues nada, allá que van ellos y recetan, pues, polibolígrafos. Yo soy que soy más chulo que nadie, venga, así te receto uno, te gastas 200 o 300 euros, que a lo mejor puede que cuesten eso, porque si una dosis, que ya, o sea, una caja con 2 bolígrafos te cuesta 134 euros, pues tú imagínate uno cargado como si llevara 6. O sea, eso ya te cuesta 600 pavos, por lo menos. Mínimo, ¿eh? Mínimo. ¡Qué barbaridad! La gente está muy loca. Y los que hacen esto también de verdad ya les vale. Están trillados. Dice, hola Esther, muy buenas, ¿qué tal? Sí, no, es que, a ver, esa medicación no es solamente para esas personas, esa medicación es para gente que no se encuentra bien, quiero decir, que tengas algún tipo de dolencia y que efectivamente no tienes que estar to the limit para eso, pero puedes tener efectivamente que perder peso sí o sí por narices, estar estupendo, pero necesitas perder peso y entonces, si lo prescribe un médico, para adelante. Pero es que aquí, cuidado, a mí lo que me da miedo es que la gente lo está consiguiendo y lo está consiguiendo fuera del mercado legal. O sea, es que lo gracioso es que está saliendo fuera. O sea, es que la gente ya lo está comprando por ahí fuera. O sea, y lo compran y se lo ponen. Madre mía, qué miedito. Qué miedito. Lo hacen sabiendo lo que hacen, dice Selección Natural. Yo ahí no me meto, que estoy en YouTube, ¿eh? Estamos en YouTube y
y estamos en Twitch y yo hay cosas que no puedo decir, por eso me estoy andando con mucho ojo con lo que estoy diciendo, pero efectivamente, si lo prescribe un médico, para adelante, no hay ningún tipo de problema. Si alguien tiene algún tipo de dolencia que conlleve que una pérdida rápida de peso porque sí o sí, porque a lo mejor haya que hacer una intervención, pero no hablando de excesos, no, es que puede haber casos que necesites perder unos kilos y si no los pierdes, a pesar de que esto es bien, pues no te intervienen o cualquier cosa, ¿no? Entonces puede haber 800.000 dolencias que no tienen que conllevar el estar súper mega obeso. No, no tiene por qué llevarlo. Pero los médicos están muy locos, o sea, recetando bolígrafos de verdad, en serio, de uso múltiple, eso es una pasada. Bueno, una pasada no, es una locura. Es una locura. Porque estás teniendo entre manos algo que tú te piensas, porque además dices, es que como así adelgazo más rápido. No, no. Así te desvives más rápido, pero adelgazarte no te adelgazas. Así como así, no. No, porque te adelgazas porque te vas directo a una UCI o a una UBI, dependiendo según cómo que. En fin, vamos avanzando en el tema. Sí, son exactamente iguales. Escucha, es que son. Sí, Amara, es que son exactamente iguales. Las múltiples son como las de insulina, es igual. O sea, tú regulas y cataclás. Siguiente puesta, regulas y cataclás. Yo las que he usado es un uso, dos bolis, class, pasa el tiempo que tenga que pasar dependiendo del paciente y te metes el siguiente. Solamente van dos, pero es de un uso único. Hace clac y con la misma ya sabes que tiene la dosis dentro. Con esto también pasa lo mismo, claro, también hay que decirlo, pero que ya no hay que regular nada, es una dosis fija, te la pones, te la infiltras y se acabó, ¿vale? Pero es que yo no sé en qué cabeza cabe, sabiendo cómo están las cabezas americanas y las cabezas de todo el mundo, de dar bolígrafos múltiples. Por el amor de Dios, Cristo bendito, que estamos locos. Bueno, sí, ellos sí están locos. Véndelos de 2 en 2 y que se vayan poniendo las dosis poquito a poco, porque es que hace falta tener poca cabeza, porque de verdad es que uno que se venga arriba, ¡oh! Que me voy arriba, se termina metiendo pues esas 20 dosis más de lo que deben, claro. Al final, pues pasa lo que pasa. Al final pasa lo que pasa. Bueno, ponerse malo en el sistema estadounidense es un poco heavy metal. O sea, yo no sé, esta gente al final le va a terminar costando la fiesta un pan. Porque, o como no tengan seguro médico, el día de hospitalización allí, ¡ja! ¡Ja! El día de hospitalización allí son unos cuantos miles, ¿eh? Son unos cuantos miles de dólares. No es que sean ni 600 ni 700 euros. No, 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 no. Son como unos cuantos miles. Así que, nada, que tiren para adelante. Es que ponerse malo en Estados Unidos es lo que tiene. No estaban en Canadá. En Canadá. Uy, estoy viendo una magdalena, me está dando hasta hambre, pero no puedo. No puedo. Uy, una magdalena sí que me comía yo ahora, pero una magdalena ¡oh, qué buenas! Pero sin chocolate, una magdalena de bizcocho de toda la vida. Qué ricas. ¿Cuánto tiempo? Te quiero, Magdalena. Un muffin, no. Una magdalena de toda la vida, Magdalena. Una magdalena así artesana, bien hermosa. Es que lo acabo de ver en la tele en anuncio. Es que no como postre ni como nada. Bueno, sí me toma un Danone. Dice que Soren, ¿sales hipotecado de por vida? Pues sí, totalmente. Venga, vamos con lo siguiente. Ay, madre mía. Vamos a ver. Más alertas sanitarias. Ojo, cuidado, ¿eh? No es alerta sanitaria, pero sí para tener cuidadico con esto. Tenemos brote de salmonelosis en Barcelona. Soren, ten cuidadito. Bueno, dicen básicamente, el artículo está en La Razón Salud, dice que es síntomas y tratamiento. El verano es una temporada propicia para el aumento de ciertas enfermedades transmitidas por alimentos como la salmonelosis. Bueno, pero ¿dónde está la noticia de Barcelona? Que era lo que yo quería leer. ¿Por qué aumenta la salmonelosis en verano? Pues básicamente porque las bacterias son felices.
Ya está, ni más ni menos. Van a los alimentos y se meten por todos lados. Si te da salmonelosis, te tienes que preocupar porque te da una diarrea que te mueres, te da una fiebre que te mueres, te duele el abdomen que te mueres, te dan náuseas y vómitos que te mueres, dolores de cabeza y no has tomado Ozempic. O sea que ya sabes que si no has tomado Ozempic y tienes esto, que son los mismos efectos, ya sabes que posiblemente sea una cacho de salmonelosis, tengas un montón de bichos asquerosos rondándote por todo el estómago, el organismo, hasta que al final puedan contigo. Bueno, porque esto es España, no debería de pasar nada en principio. Los calores, el medio ambiente, la proliferación de bacterias, bla, bla, bla. Prevención de la salmonelosis, pues lavado de las manos, cocción adecuada de los alimentos y una buena y excelente refrigeración. Bueno, pues ya está, no hay nada más. Simplemente el artículo en La Razón os copio y os pego, porque es que además lo gracioso es que dice brote de salmonelosis en Barcelona. Pero ¿sabéis qué? No dicen absolutamente nada en el artículo. No lo dicen, solamente dicen los síntomas, el tema del verano con el calor de las bacterias, la proliferación de bacterias, que te laves las manos y que tengas cuidado donde comes. Ya está. Ya está. Si te infectas, dice en caso de infección, pues sal corriendo al médico, que es lo que tienes que hacer, no quedarte en tu casa. Vas al médico, que para eso están los médicos que han estudiado un montonazo de años y sabrán pues cómo hacer las cosas medianamente bien o muy bien. Bueno, hay alguno que otro que también mete la pata porque son humanos, aunque a muchos de ellos hablan con Dios directamente, son colegas. Muchos de ellos son colegas de Dios, pero otros no, son gentes normales, ¿vale? Pues hay que ir a la gente normal, básicamente, si te toca a alguien normal, porque también te puede tocar a alguien que no esté más para allá, más cucu, y termines como la doctora esta que terminó haciendo cosas, desviviendo a gente por las calles y todas estas cosas que encima la quieren soltar ahora. ¿Qué vas a soltar a esa tía a la calle? Déjala ingresar forever, que ya se carga 4 personas y la sacan a la calle. ¿Y qué pasa después? Pues que sigue atacando a gente. Ah, pero porque está cucu. ¿Qué haces soltándola otra vez? Esa mujer no puede salir a la calle ni con tratamiento, ni sin tratamiento, ni nada. Ya ha tenido 2 oportunidades. ¿Qué queremos darle? ¿Una tercera para que siga haciendo lo que tiene que hacer? ¿Maldad? ¿Quieres que siga haciendo maldad? Oye, es que no ha dado síntomas en el hospital ni en ningún sitio. ¡Ay, que no, que no, que no! ¿Y la vas a soltar otra vez? Ah. En fin, que no puedo con la vida. Verde, que te quiero verde, anuncia la puesta del sol. A ver, ¿qué me dice? ¡Ay, mira, aquí están los salmonelos! Venga, aquí está, aquí sí. El periódico, que me lo ha buscado Soren. Venga, vamos a compartirlo, así se hace más divertida la noticia, porque aquí es donde está la chicha y la molla. Bueno, Soren, tú ten cuidado porque te gusta mucho salir a comer fuera, ¿eh? De vez en cuando que sales a comer por ahí. Y hay que tener cuidado que sales corriendo a comer por ahí. Bueno, vamos a ver. Compartir. Qué bonito es compartir superchats, super stickers, y entonces yo atenderé preguntas y cosas chulas que se vayan comentando. Pero si yo no recibo nada a cambio, ¿por qué tengo que estar dando más todavía de lo que ya doy? Que es información, sapiencia, mi presencia. No. Bueno, pues vamos a seguir compartiendo y voy a beber agua porque estoy medio deshidratado. Tengo una sed que me muero porque encima como acabo de cenar como aquel que hice, pues aquí estamos. Venga, vamos allá y compartimos. Y voy a beber agua. Pues tal cual, mientras que yo bebía agua, que ya lo estáis viendo, ¿esto qué es? Fuera. Aquí sale de todo. Dios mío, tanta ventana emergente, ¿para qué? Bueno, ascienden a 29 los afectados por salmonelosis tras comer tortilla de patatas en un bar de Barcelona y 4 están hospitalizados. Bueno, pues de 29, 4 tampoco está mal el promedio, ¿no? Salud Pública cree que los intoxicados pueden ser más y llama a quien tenga síntomas que lo notifique. Dime el nombre del bar, igual, pues, no sé. La Rabala. Por lo menos es lo que aparece en la fotografía, pone la Rabala. Un afectado por el brote de salmonelosis en Barcelona. Me pusieron 2 bolsas de suero porque estaba muy deshidratado. Intoxicaciones alimentarias veraniegas se producen más en casa que en los restaurantes. Bueno, esto es un artículo que escribe Beatriz Pérez, más gracioso que otras cosas. Bueno, pues nada, nos comentan que los afectados por el brote de salmonelosis producido el fin de semana pasado en el bar La Rábala
en el Raval de Barcelona ascienden a 29. 4, bueno, esto ya es repetir lo mismo, bla, 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 bla. La Agencia de Salud cree que el número de intoxicados es mayor, que no todos los enfermos están yendo al hospital o notificando su estado a la agencia. La ASPB, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, pide a todas las personas que estuvieron el fin de semana pasado en la Rábala, que comieron tortilla de patatas y que han experimentado o están experimentando síntomas como vómitos, diarreas o fiebre, envíen un correo electrónico a MDO ASPB CAT. Venga, os pongo el correo por aquí también de esta gente, por si hay alguien que me ve, que está malico, que le duele la tripita y esas cosas, pues yo lo cojo y lo digo. Hola, Víctor, buenas noches. Y ahí estamos, tac. Ahí va. Ese es el correo. Por si hay alguien que esté viendo esto, está malico en su casa, tiene apretones y esas cosas y está muy deshidratado, igual se siente morir, pues que salga zumbando, que no se haga más tarde, por Dios. Este artículo de cuándo es, esto es con fecha 26, así que si habéis ido aquí a la Rábala y habéis comido tortilla de patata, aquí un bar en la esquinica, más gracioso que todas las cosas, pues cuidado porque se ha colado algún huevo en mal estado. No dos, uno. Vamos a ir que se un huevo y no sé, de todas formas me llama la atención porque sean a 29 afectados y 4 hospitalizados. O sea que, bueno, ahí está. Y nos vamos a otra cosica. Ayer me dejé perfumería, creo que me dejé perfumería sin de sí. Así que voy a echar un vistazo a los de ayer, a ver si hay algo. Sí, me dejé concretamente 1, 2, 3, 4, 5 perfumes sin de sí. Luego hay más perfumería, o sea que vamos a centrarnos también en la perfumería. Uy, Sore me está escribiendo, que me está escribiendo el pichón. A ver, escríbeme, muéstrame. No. Vale, pues vamos a lo que vamos y lo que vamos es con el primer perfumico. ¿Estos están dados? Ay, no, estos tampoco. Ah, mira, son en dólares. Esto no se va a vender aquí. ¿Y los otros en qué son? A ver, ¿en qué son los otros? ¿Son también americanos? No, estos sí, también son americanos. ¡Viva las Américas! Bien, yupi. ¡Viva las Américas! Venga, pues vivan las Américas y... A ver... Pues vamos a... Madre mía, pues entonces hay perfumería, ¿eh? Lo que pasa es que me temo mucho que es viernes y luego mañana nos la vamos a ver y desear por todo el tema. Venga, vamos allá. Empezamos. App es la primera. App @1. Venga, 150 pavos que os comparto ya mismamente. Compartimos pantalla. Y allá que vamos. Pues no. Pues esta app, $150 con una letra que es minúscula. Y esto, pues... Ah, bueno, esta es la botella. Pues mirad qué hermosa se ve. Estas botellas son un clonazo total de las de la empresa de Michelle Pfeiffer, ¿eh? Esto es un clonazo de las botellas de Michelle Pfeiffer, pero vamos, que no se ha cortado un duro. Son prácticamente iguales, similares a Henry Rose, me refiero. Yo ahí lo dejo, pero me parece que el parecido es excesivo. El rollo que llevan es muy Henry Rose. 30 mililitros, pues como 30 mililitros salen a 150 euros, ¿eh? Bueno, pues vamos a meter aquí una ampliación, porque si no, Lorcaz no lee nada. Y dice que inspirado en una tradición familiar de beber una cucharada de agua de azahar para descansar bien por la noche. Este Eau de Parfum Natural encapsula el optimismo
de los comienzos del fin de semana y la alegría de dormir hasta tarde. Dice, un floral suave y delicado se combina con el brillo de un huerto de cítricos. Salida o notas, sí, notas tal cual. Flor de naranja, clementina, cilantro y mantequilla de lirio. Dice, nociones, anticipación, encanto, seducción y juego, textura, lino francés, melodía, preludio. Esto huele a limpio. Vale. Fragancia 100% vegetal. Nuestros perfumes naturales contienen aceites esenciales absolutos, extractos de CO2 y moléculas de aromas naturales, derivados de fuentes vegetales renovables, en una base de alcohol de grano orgánico certificado. Fragancia capturada en la película de Mariana Elise Productions y expresada en música por el compositor Bradley Thomas Farner. Oh, qué musical esto. Up. Se llama Up. Bueno, vamos a otra fragancia que tenemos por aquí. Dice un enuco de lujo. Pues sí, Esther, sí, ya te creo. Y... vamos allá. Venga, vamos a ver. Tengo que abrirla ahora que caigo. Venga, vamos a abrir. Venga, aquí. La segunda, que esta se llama Rumores. Hersey. @3. Bueno, pues esta Hersey que la tenéis ya. Esta es la de App. A ver, dejo de compartir App y nos vamos a Hersey. A ver, aquí, pantalla. Hersey, aquí. Vale. Aquí está el nombre original. Hersey. Vale, pues eso aquí, 150 pavos y misma presentación, porque es todo igual. Dice que este eau de parfum natural con un aroma resplandeciente a piel y un toque de bergamota está inspirado en la adrenalina que se siente tras bambalinas antes de un recital del balete. Hoy mira qué cosa más graciosa el balete, qué gracioso el balete. Bueno, brillante, segura y radiante, se puede decir que es la esencia del tul brillante. Qué cosa más graciosa. Pues nada, notas almizcle de hibisco, bergamota, ámbar gris y amiris. Ay, nociones, brillo, transparencia, presencia, realidad. Y luego meten una textura tul brillante y melodía, dan un concierto. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente, porque no me voy a meter más en esto, porque seguimos con el rollo de Maria Elise Productions y con el Bradley Thomas Farner. Vale, perfecto. Vamos con más y le damos candelica a esta de aquí que ya hemos cambiado de color. Esta es Lately @5. Bueno, 150 pavos, cambiamos ya el color, ya sí, aquí tenemos ya. La verdad que se podrían haber esforzado en hacer una fotografía un poco mejor. Esta foto está muy borrosa. Bueno, pues tenemos estos 30 mililitros a 150 euros y dicen que esta fragancia natural eau de parfum, dicen que, a ver, espérate, y lo ponemos en castellano y así nos enteramos todos. Cuenta la historia de una velada romántica al aire libre, dice una historia de amor en flor, su cálido y embriagador aroma a jazmín se yuxtapone con un sutil matiz ahumado, lo que le da un magnetismo que resulta familiar, pero que sugiere algo nuevo. Muy bien, estupendo. Historia real, dice Daniela, creó esta fragancia para su boda. Pues yo que me alegro. Entonces le meten en las notas jazmín sambac, follaje silvestre, azafrán y madera de inoki. ¡Ay, que me gusta a mí el follaje! El follaje me encanta. Y si es silvestre, mejor en el campo. Ahí que te pueda pillar todo el mundo y verte el culete. Y otras cosas. ¡Ey, Dios mío de mi vida! Es que la gente está fatal de la muerte. Fatal de la muerte. Espérate que es que, claro, no me escribís y no me decís, nene, que no estás compartiendo. Pues si es que no me lo decís, si es que, hijos míos, respirar, que no solamente es escuchar al orgaz, que es mirar y decir, nene, escucha, fíjate en esto, que no estás compartiendo. Ay, Dios mío de mi vida y del amor hermoso.
Bueno, pues ya está. Esa era la fragancia que quería que lo vierais. Digo, efectivamente, que veáis también que la fragancia, la fotografía es muy perrera porque está muy mal tomada, porque además es una fotografía real y está muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Está súper emborronada seguramente para tapar los reflejos, para que no se vea bien la cámara reflejada o el fotógrafo por ahí en medio, porque se nota que han trajinado la foto de más para que no se vea. Está muy mal hecha esta foto, ¿eh? No es un render, es que la foto está fatal. El render lo han hecho seguramente con la sombra. La sombra sí que la han retocado, pero esto de aquí adelante es una fotografía muy, muy mortal. Es malísima. Malísima esta line to do. Esto está mortal. Esta lately está mortal. Mortal de necesidad. Bueno, ahí que vamos. A salir todos por faena. Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Venga, siguiente. Next. ¿Esto qué es? Ah, vale, que me está saliendo aquí una serie de cosas que no entiendo para nada. Aquí. Lately y luego Afterthought. Venga, vamos con esta Afterthought, pensamiento posterior. Afterthought. Arroba 750 y aquí la fotografía pues también está así un poco de aquella manera. Ya estáis viendo, ¿no? Porque no estoy compartiendo, así que vamos a darle aquí al Afterthought. Compartimos pantalla, Afterthought, aquí está. Y tenemos esta fraga, Afterthought, arroba 7. Bueno, pues aquí que nos comentan de esta cacharra. De esta cacharra nos dicen que es una versión de un aroma acuático de un pueblo ribereño del Valle de Hudson. Dice, los elementos de agua dulce y del mar se unen en este eau de parfum natural para representar una presentación. Oh, Dios mío, qué léxico. Colorida de un estuario icónico. Dice que las maderas cremosas se combinan para crear la ilusión de la madera a la deriva. Ya no me gusta. En el fondo, Dios mío, esto ya huele a rancio. Mientras que las hojas de violeta agregan vitalidad y realce al primer plano. Madre mía, cascazo, por favor. Uf. En fin, maderas flotantes, agua dulce, hoja de violeta, hinojo marino. Tócate la flor, Pepe Luis. Magia, luminosidad y aventuras en las nociones con una textura de agua ondulada y una melodía sinfonía. Madre mía, Virgen Santa. Me acabo de caer de espaldas con esta line. Ay. Siempre pensando en el color de la esperanza totalmente. ¡Qué verde al sol! El verde, la verde es WhatsApp. Cuando me dice la verde es WhatsApp, es nuestro código secreto. Son nuestras cositas. Vale, pues eso por ahí. Y ya vamos con estas Dreaming Tonka. Bueno, pues Dreaming Tonka. Ahí hay algo. Son muy roja, ¿eh? Madre mía, esto es muy roja, muy roja, muy roja. Son muy roja. Los precios son bastante más baratos que los roja, pero esto es muy roja, ahora lo veréis. Esto es súper roja. A ver, información. Estoy salseando yo primero. A ver qué pone por aquí. Sin crueldad animal. Materiales de origen responsable. Muy bien, muy bien. Pues nada, son ecológicas como aquel que dice. Certificaciones, bueno, qué bien, pero es que las botellas son muy rojas. Bueno, vamos a ello. Las cajas no viene alguna fotografía de caja. Ay, qué pena, me gustaría ver por lo menos una fotografía de alguna caja. A ver si viene en alguna de las, porque son varias fragancias. A ver si llega de esta firma de For the Sense, to Fit o algo así, o Fit. Sí, es que como viene aquí, ahora lo veréis. Vale, vamos a compartir esto
Hinojo ya es fuerte. El marino, ¿cómo será? Pues no tengo ni idea. La verdad que no sé cómo olerá el hinojo marino, pero estamos hablando de algas. Estamos hablando de eso, es una alga. El hinojo marino es una alga. Es una alga. Y huele verde. Huele verde con un toque salado bastante profundo. Pero es alga. Es como. Tú has ido al chino a comer algas, pero algas de verdad. No algas de mierda. Algas de verdad. Saben a mar. Es como. O una ostra, cuando te comes una ostra, también exactamente igual, que tienes todo el sabor del mar, pues así es eso. Y el alga, a mí con el tono verde, pero me da un sabor a mar que te mueres. A mí las algas me gustan mucho, ¿eh? Las algas me encantan. Yo es que todo lo que sea verde, como soy un buen murciano, a mí me gusta todo lo verde. Y encima soy de costa, pues las algas también me gustan. Me gustan todo lo verde. Lo verde me está todo bueno. Todo lo que sea verde está bueno. Lo verde no mata. Bueno, algunas veces sí, ojo. No nos pasemos de listo, que algunas veces las cosas verdes sí que matan. Ok, voy a actualizar aquí. Dame un segundo, que si no, esto se me viene abajo. A ver que cargue. Perfecto, vale, ya lo tengo actualizado. Es que si no actualizo de vez en cuando el dashboard se queda muy rezagado y todavía estaba en el principio saliendo el faldón. Digo, ya tanto ya no. Digo, voy a ir actualizándolo porque si no esto es la muerte y destrucción. Sí, hoy he ido y me encantan. Ay, qué ricas las algas. Me gustan mucho las algas. Vale. ¿Ves? Ten cuidado cuando vayas a comer algo que tenga huevo, ¿eh? Porque los huevos al final a ti te van a sentar muy mal, pero tú eres heterosexual y a ti los huevos te pueden sentar mal. Así que ten cuidado, ¿eh? Que yo te necesito al 100% para los directos, por lo menos mientras que no te cojas las vacaciones. Cuando te cojas las vacaciones ya es otra cosa, pero tú de momento no comas huevos. No se te ocurra comer los huevos a nadie. Tú tranquilo, ¿eh? Tú déjate los huevos. Come las algas que quieras. Las algas no sientan mal. Los huevos sí. Sí, las tortillas y todo lo que lleve huevo. Yo no sé cómo no se le ocurre utilizar huevina. Es que lo normal es utilizar la huevina. No utilizas ya huevo. O sea, con el calor no se te ocurre utilizar huevo. Utilizas el sustitutivo. Además es que por ley creo que están obligadas a utilizar sustitutos del huevo. Creo, no me hagáis mucho caso. Creo que ya por ley, cuando empieza el tiempo así a volverse todo loco con los calores, la ley yo creo que te dice que de huevos nada, que sea huevina. Creo, no me hagáis caso porque yo también puedo patinar, pero yo creo que el tema de los huevos va por otro sitio, Creo, no me hagáis casico, que puedo meter la pata. Vale, si hay alguien que se dedica a la hostelería me corrija, mejor, que yo le agradeceré, ¿eh? Ojo, cuidado. Que no todo es escuchar al Orgaz, que si hay alguien que trabaja en hostelería, yo le agradezco, que hace muchísimos años que no trabajo en hostelería, pero yo creo que los huevos en hostelería en verano están sumamente prohibidos, pero por lo mismo. Entonces se utiliza el sustituto que es la huevina, por lo menos en lo que yo recuerdo, En lo que yo recuerdo. Es que creo que está prohibido. Sí. Y dice, no sabe igual. Sí, no sé igual, lo sabe igual, pero es que, ojo, cuidado, porque si te marca la ley que en verano prohibidísimo el tema del huevo, es que ni sabe igual ni nada, es que está prohibido. O sea, o te tomas una tortilla de huevina o olvídate. Creo, vuelvo a repetir, si hay alguien por aquí que esté escuchando esto y se dedica a la hostelería, que me lo diga, que yo pues estaría por decir que no trabajo en hostelería desde hace ya más de 35 años, No estoy diciendo ninguna exageración, que yo soy un viejo ya, Y que puedo ya decir, fijaros, puedo decir ya cantidades así de cifras. Hace ya como 35 años que no trabajo en hostelería y no estaría mintiendo. Madre mía. Soy un viejo sexoso. Un viejo sexoso, más de 35 años, sí, que no trabajo yo. En aquella época, a mis más de 35 años sin trabajar en hostelería, os puedo garantizar que utilizaban huevo. Más de 35 años, Madre mía, qué viejo soy ya. Pero qué guapo que estoy. Estoy muy sexy. Estoy Cersei Orgaz. El Cersei Orgaz. Esto lo da la edad. Esta inconsciencia a la hora de hablar, sobre todo, pero es porque me encuentro muy bien. Básicamente es por eso.
Vale, os leo. Creo que el problema es tenerlas fuera de nevera y entonces sí que toca huevina. Ay, cariño, yo no lo sé. Es que no lo sé. A ver qué me dice Soren, que Soren ya está buceando. Mira, el Real Decreto del 2022. En el 2022 yo no he trabajado. en la cacharra está. En la hostelería. A ver qué dice el Real Decreto. Vamos a ponerlo aquí. Placa. El Real Decreto que regule este extremo, el 1021/2022, 22, ojo, explícita que los bares y restaurantes españoles podrán usar huevos frescos en sus cocinas para elaboración de recetas de consumo inmediato. Vale, pues yo hasta donde sé era huevina. Me alegro por ello. Pues ya sabéis que si hacéis un consumo inmediato, claro, tú vas a hacer el consumo inmediato, pero no sabes cuánta inmediatez ha tenido ese huevo ahí puesto, ¿sabes? No sabes la inmediatez que ha tenido. Pero bueno, en fin, me alegro por la 1021/2022. Yo las tortillas y los huevos me los como en mi casa, que me gusta sin pelos. Me gustan los huevos sin pelos. Bueno, si cumplen unas condiciones claras en términos de higiene en la producción y comercialización. No coméis tortillas por si acaso. Es que es lo que hay que hacer, Esther, hija mía. No comer tortillas por si acaso. Te puedes comer otra cosa que no sea... Bueno, lo que pasa... A ver, ojo, cuidado, porque luego estamos en el tema de los rebozados. Como sean rebozados que conlleven llevar huevo, ¡oh! Seguimos en las mismas. Tenemos la misma problemática. Con los rebozados que supongan huevo, que lleven ahí el rebozado porque hagas ahí el mojete con el huevo, con el pan, con el no sé qué, con la harina, no sé cuántas, seguimos teniendo el huevo. Es que el huevo está en todos lados. Los huevos son fundamentales. Nadie puede vivir sin huevos. Los huevos tienen que estar siempre presentes. Sobre todo los huevos de Marcos. ¡Ole, Marcos! ¿Qué pasa, chiquitín? Espero que tú no estés malico y te hayas ido a Barcelona a comerte una tortilla ahí a la Rambla esta. No me acuerdo dónde era. No me acuerdo dónde era, Marcos. Dice, hola, ¿cómo será el perfume del lino que he tenido que cortar un momento? Y no sé si decías que si había otro parecido. ¿Del lino? No me acuerdo de lo que he dicho. Ah, del lino sí, porque el perfume del lino dice la tortilla cuajada. Sí, las tortillas. Ah, bueno, ahora hablaré de las tortillas. Vamos a atender el tema de Marcos, porque ya que tengo aquí los perfumes, porque los tengo, el lino ha sido el primero. El app. Es el app. Lo que pasa es que son perfumes. Son perfumes. Son perfumes americanos, ¿eh? Entonces, olvídate de este. Esto huele a limpio, huele tal, pero son perfumes americanos. De todas formas, a ver, no estoy contestando el tema de los perfumes de... dejadme un segundo. Marcos, escúchame. Marcos y Víctor, me parece que lo he leído por ahí, por en medio, pero es que cuando no contesto ciertas cosas es porque... está al caer algo. Entonces, como está al caer algo que va a llegar mañana, por eso no quiero meterme en mucho tema, porque llega mañana ese perfume. Mañana viene un perfume que sale relativamente barato, dependiendo de los mililitros que compréis, relativamente barato, es económico. Sí, este lo puedo considerar económico, atendiendo a los precios que están por ahí marcados. Vale, que no llegan ni a 40 euros de precio. Y tiene ese toque limpio. Y es más, hoy que he estado grabando el vídeo, mi madre me ha dicho, ¿qué perfume llevas? Atención, y yo no llevaba ningún perfume, me lo había echado esta mañana y le digo, no llevo perfume. Dice, pues entonces es el jabón que estás usando para limpiarte. Porque mi madre sabe que como me sigue y me ve y me sufre todos los días en el estudio, porque allí me tengo que duchar sí o sí, porque si no sería imposible, porque grabo un vídeo, me tengo que meter en la ducha sí o sí y utilizo jabones, ¿no? Bueno, sólidos. El caso que he llegado a ver a mi madre, he ido allá a casa y me dice, ¿te has limpiado con jabón? Y yo, no, hoy curiosamente no he usado sólido. Es verdad, he usado el gel de ducha de chocolate, que además ya lo reseñé en el canal secundario, en el Orgaz Skincare está reseñado el de chocolate y yo llevaba el de chocolate.
Me dice, no, dice, hueles a jabón. Dice, pero a jabón, de jabón que hueles a limpio, pero no porque huelas como un suavizante, que suele decirlo, me dice, como tú dices mucho. No, dice, no. Hueles a jabón. A jabón de lavanda, a un jabón de puch, a un jabón así. Y yo he caído después. Digo, espérate y date colilla de que llevo toda una semana probando el perfume. Digo, y luego he caído. Digo, a ver si a lo que hueles es esto. Entonces le ha arrimado el brazo. Le digo, ¿hueles a esto? Y me dice, y estaba duchado y encima con el champú con el gel de baño de chocolate, que eso huele que te mueres y aguanta un montonazo. Dice, a esto es a lo que estoy oliendo. A esto. Digo, pues entonces es el perfume que yo he puesto. Entonces es el perfume que yo he puesto. Y viene mañana. Entonces, por eso no estoy contestando eso. No os voy a referenciar ahora mismo de esta firma. De todas formas, os pongo el enlace para que si queréis visitarlo, pues aquí tenéis el enlace. Marcos, aquí tienes el enlace. Y aquí. A ver. Este es el enlace, pero esto es americano, ni lo pidáis, ¿eh? Este es el enlace de este que estamos dicho del Line, que huele más limpio, que tal que cual, por lo que he estado leyendo de la recreación olfativa que tiene. Pero esperar a mañana. Esperar a mañana porque además esta noche, en el momento que termine el directo, me debo poner a editar. Porque lo he grabado hoy. Ya llevaba una semana probándolo, ahí yo a la chita callando, y entonces necesito editarlo. No lo puedo decir, pero dura un montón, ¿eh? A mí me funciona muy, muy bien. Luego otra cosa son a nivel personal. Si os gusta, no os gusta, os deja de gustar. Pero esperar. Sí, Marcos, esperar. Y por supuesto, hombre, estos superchats se agradecen con un aplauso, por Dios. Uy, espérate que tengo aquí esto, que lo voy a cerrar. Y te pongo unos aplausos, hombre, más gracioso que todas las cosas. Muchísimas gracias, Majetón. Muchas gracias, guapete. Perdido mío, estás perdido. Muchas gracias, Bonico. Esperaros a mañana, por favor, ¿eh? Por eso no he contestado el tema de los jabonesidades, de los limpios ni nada de eso, porque sale mañana. Entonces, como sale mañana, por eso me he callado, he dicho, oh, como si no lo veo, no me lo creo. Pero he evitado el tema de la respuesta de esto porque sale mañana. Entonces, ahora mismo, si me cojo y digo lo que es o lo que sugiero, dejo de sugerir, pues estaría echándome tierra encima porque es el vídeo precisamente que voy a sacar mañana. Este fin de semana, concretamente, vienen 2 novedades en el canal y tocan mañana. Bueno, mañana las 2 no, una tocará sábado, la otra, bueno, mañana sábado, luego la otra saldrá domingo, posiblemente el domingo lance 2 vídeos, el domingo van a haber 2 vídeos, ¿eh? Uno lo sacaré a las 12 de la mañana y luego el siguiente pues igual lo sacaré a las 6 de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde. Pero el domingo en principio habrán 2 vídeos, porque si no, este mes no como directamente. O empiezo a sacar vídeos en plan masivo, intentar tener visualizaciones, o este mes el Orgaz está un poco con el culo apretado, bastante. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Hola Ros, buenas noches. Vamos a... Oye, hay una cosa que se llama darle al like, por cierto. Le dais al like y estupendísimo de la muerte. Ya sé que vemos muy pocos, que habrá gente que estará viendo ahí esa franchutada de las Olimpiadas, pero... mola. Sí, pero Esther, es que sabes lo que pasa, que como Desgaxón es perfumería muy cara. O sea, a mí me gusta, si se trata de cosas limpias, prefiero, sí, efectivamente, yo me meto mucho en el nicho y tal, pero es que el nicho no es lo que normalmente le interesa a la mayoría. La gente quiere perfumes que se pueda poner sin estar mirando, Dios mío, qué pastizal cuesta. Es que, claro, es que es un coñazo. O sea, todo el mundo no tiene potencial para, evidentemente, ni tan siquiera yo, para estar comprando perfumes nicho y venga, para oler a limpio. Y luego normalmente son perfumes que suelen durar poco. El de mañana, curiosamente, dura un montón. A mí me funciona que te mueres. Claro que también, ojo, también tengo que decirlo, la rutina que estoy siguiendo para conseguir mayor hidratación es de morirse. Atención, sí que la voy a explicar. Quien no vea este vídeo, pues que se lo pierda, lo siento. Yo, para mantener la piel bien hidratada, antes
me está funcionando muy bien, lo estoy haciendo ya durante unas 2 semanas y lo que estoy haciendo es que sigo el consejo de Martín Cataloñe y es que cuando estoy en la ducha me doy aceite de coco. Termino en la ducha y me aplico aceite de coco y no lo retiro con agua, no me lo limpio con agua, me lo dejo puesto y me lo retiro con la toalla. Y luego por la noche lo que hago es que sí que me doy las cremas hidratantes que estoy sacando en el canal secundario en Orgaz Skincare. Y os puedo garantizar que la piel se queda que te mueres. Simplemente haciendo esas 2 cositas, que no es poco porque hay que hacerlas y un día tienes así el día un poco gandul y no te apetece, pero vais a sacarle un rendimiento a la perfumería muy bestia y la piel lo agradece. Hombre, ojo, cuidado también porque yo entiendo que el aceite de coco a todas las pieles no les puede ir bien, pero si tenéis la piel seca, os tenéis la piel vieja, viejuna como yo, que ya quieras que no, dice, uy, la piel ya no está como antes, está más viejuna, no está tan tersa y tan tal, entonces el aceite de coco os puede funcionar muy, muy bien. Y luego si le dais un aporte por la noche de crema hidratante, perfecto. Y qué buena que es CeraVe de L'Oreal, es buenísima, pero carísima. Así que lo comido por lo servido, ya sabéis que tenéis los tarrotes de Garnier, que funcionan también muy bien, muy, muy bien. Estaría en un nivel un poco más por debajo de CeraVe, pero tienen más cantidad. Y una vez que los regulas, funcionan estupendos. De verdad, lo digo en serio, ¿eh? Y si a mí me está yendo muy bien eso. Yo no había pensado nunca tener que echarme aceite de coco hasta que él me lo dijo. Javier, aceite de coco en la ducha. Y yo, oh, vale, pues vale. Y la verdad es que, chapo, muy bien, muy bien, muy bien. Y no lo retiréis, simplemente cuidado con no resbalaros como cualquier aceite cuando lo apliquéis en el baño, porque yo me lo aplico dentro de la ducha, ¿eh? Yo termino la ducha y dentro de la ducha, como ahora mismo con la temperatura que hace ambiente está completísimamente derretido, lo único que meto la mano sale ya en fangá en el aceitico, que además es un aceite que es muy fluido. Te lo coges, te lo aplicas y se queda la piel estupenda. Y luego, eso sí, por la noche, daros una hidratante. Y ya no, es que es lo que pasa, que conforme se va cumpliendo años, parece que no, porque no te das cuenta, pero la piel se va transformando en esas pieles de cebolla súper finas, sobre todo por falta de hidratación, por deshidratación, por no beber líquidos como tenemos que beber. Yo bebo muchísima agua, pero de todas formas la piel necesita cuidarse y necesita cuidados 100%. Por eso yo tampoco tomo mucho el sol, ¿eh? Pero a mí me está funcionando fenomenal, fenomenal, fenomenal. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué me dicen? Ay, espérate, que ya me tengo que ir aquí al dashboard, pero si no, no veo. Tengo la Lanvin L'Homme Sport guardada que me la ha conseguido un amigo de una perfumería. Perfecto, pues ya está. Ole, ole, ole. Se le trae un distribuidor. Pues fenomenal. Si la has conseguido a buen precio es lo fundamental. Y como ya está, es con distribuidor. Perfecto. Tienes enchufazo, hombre. Eso está muy bien. Eso es magnífico. Venga, pues ya pasaríamos a... Voy a echar un vistazo a ver si han publicado algún perfume nuevo, ¿eh? Es que es raro que hoy... ¿Veis? Ya hay perfumería nueva. No sé si me la ha puesto el chiquillo por aquí, porque han entrado 2 perfumes nuevos. Vamos a poner 2 perfumes nuevos. Me parece que el crío me lo ha debido de poner. Han entrado ahora, ¿eh? Por lo menos yo los veo ahora. ¿Están aquí? Tenemos 2 perfumes nuevos. Tenemos uno. Ha entrado otro, Sonen, ¿eh? Ha entrado otro perfume nuevo. Ha entrado otro nuevo, ¿eh? Ha entrado un perfume nuevo, lo acaban de colgar seguramente. No creo que lleve más de 1 hora, porque llevamos 1 hora de directo y esta tarde noche no había nada, ya lo sabes, porque lo acabamos de mirar y acaban de meter uno más. Hay uno más. Si te metes en la rosa, han metido uno más. Han metido uno más. No sé si lo habrías puesto por ahí. Vale, pues vamos con la primera novedad que han puesto. Bueno, en realidad son 3, ¿eh? Hay 3. Me has puesto... Hay 3, ¿eh? Hay 3. Hay 3. Uno me parece que sí me lo has puesto.
A ver, voy a cerrar. Es que hay 3 novedades. Vamos con estas novedades que acaban de entrar. Lo otro ya lo vemos después. De todas formas, voy a compartir, porque sí que lo he dicho antes de que entrara Marcos. Es este Dreaming Tonka, que me parece que no he hablado de él. Así que son 30 mililitros. Voy a ponerlo y ya pasamos a las novedades publicadas ahora, caliente, caliente, EO. Son tres. Vale. Aquí. Vale, vamos con este Dreaming in Tonka, 30 mililitros, $95. Por eso digo, estas botellas son súper roja, cuadradotas, el mismo rollo de tapón, pero sin la decoración ahí con los cristalitos y tal. ¿Veis? ¿Veis? Aquí se ve perfecto. Aquí se ve, es donde mejor se ve. Es un rollo roja, pero muy bestia, ¿eh? Tiene ese rollo con además en la pegata ahí puesta en cuadrado también. Es como muy roja. Bueno, estos son los viales y ahora sí que pasaríamos a la descripción del producto que está aquí debajo y nos dicen lo siguiente. Ay, por Dios. Nos dicen que en las notas de salida tenemos almendras con especias de canela, lavanda, bergamota de Calabria. En el corazón tenemos zarzaparrilla CO2, cedro, rosa y amiris. Y en el fondo, tonka, vetiver, borbón, ámbar y sándalo. Sueños dulces. Cada ingrediente un sueño, cada sueño una realidad. Y aquí o amplío esto o yo no sé si vosotros lo veis al mismo tamaño que yo. A ver, dejadme, voy a mirarlo. Esto yo no lo puedo leer. Es que es imposible. A mí no me da. Mi visión, mi campo de visión no llega a esto. Es que no llega ni ampliándolo, me parece a mí. A ver ahí. Bueno, las ideas de los nuevos Lucid Dreams surgió después de un sueño real. Estaba de pie en el borde de un campo rodeado de árboles. Caían meteoritos del cielo. Fíjate qué bonito. La noche de San Telmo, esa, ¿cómo se llame? No me acuerdo. Eso está al caer, ¿no? Eso es en verano. Caían meteoritos del cielo como lágrimas del fuego de San Telmo. No, lo de los meteoritos tiene también otro nombre, no me acuerdo ahora mismo. Como lágrimas de fuego. Un meteorito se estrelló contra un árbol. Uy, pues entonces lo vendió luego como las pepitas que van en Serhoff, en una explosión de humo y cenizas. Cuando el humo se disipó me acerqué. No era un meteorito. Entonces, ¿qué era? Dios mío, me tienes en incertidumbre. Donde antes estaba el árbol, ahora había una mujer alta. Uy, qué ensoñación. Estaba flipado. Este se había fumado algo. Con apariencia humana envuelta en un sudario dorado. Uy, qué miedo. A mí ya me da. Esto ya de los sudarios salgo corriendo, ¿eh? Jesucristo solamente hubo uno. María Magdalena también. Y la Virgen María también. Uy, qué miedo. Ella comenzó a hablar. ¡Oh! Dijo que era parte de una pequeña raza de perfumistas que habían venido a la Tierra para compartir su conocimiento de la perfumería. ¡Oh! Cada uno de ellos es un maestro que crea todos los perfumes en torno a un ingrediente específico. De este sueño me desperté, claro, menos mal que era un sueño, porque tú fíjate de un meteorito que salga una tía envuelta en un sudario, yo me cago encima. Y escribí lo que me convertiría en Lucid Dreams. Cada perfume se centraba en un ingrediente de una luz de ensueño utilizando los mejores materiales. Cada ensueño es una concentración duradera de perfume del 30%. Cada uno de ellos se crea con lotes limitados de tan solo pues 30 botellas. Envío gratuito a todos los pedidos y recibirás una muestra gratis de la compra de 30 mililitros de perfume. Vale, esto cuesta $98, me parece la referencia que tenemos de los 30 mililitros, $95. Madre mía, qué flipada. Este muchacho se ha tomado algo intenso. Las Perseidas, eso. Las Perseidas. Que yo decía, esto cae en verano, ¿no? Cuando caen los meteoritos y esto está mugre. Que yo luego me pongo a mirar para el cielo y digo, las Perseidas, ¿qué Perseidas? Aquí no cae nada. Si esto es un desastre. Y me quedo ya ahí mirando. Ay, ¿dónde viene algo? Esto es como quien se queda mirando. A ver, ¿veré algún ovni algún día? Yo no he visto nunca nada. Yo haré como así. Yo esperaré a que caiga un meteorito, por lo menos me cogeré las esquirlas del hierro fundido que caiga ahí, con vez de saber qué materiales más, y me pondré y se lo venderé a Serhoff y luego le haré un certificado. Esto es orgásmicamente para Serhoff.
Vale, ala, mételo en la colección Shooting Star. Pa, certificado por el Orgaz. Plap, 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 plap. Meteorito número KH754K. Cota. Y ya está. Y asunto arreglado. Venga, hombre. No es de Rusia, es de Spain. Caído en Murcia. Meteorito caído en Murcia. Certificado. Zasca. Venga, Serhov, paga. Paga y lo metes en Shooting Star. No son rusos, son españoles, por lo menos pilla más cerca. Y no tienes tantas dudas de que sean realmente meteoritos rusos. Serhov, por lo menos el del Orgaz sería cacota, pero cacota española original. Es mi flipada también. No me he tomado nada. No me he tomado un vaso de agua ahí, en la botella de agua, que la tengo ahí a muerte. Las lágrimas de San Lorenzo. Ay, pobre San Lorenzo, con lo majo que era. Y lo confundido que estaba. El San Lorenzo. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Bueno. Ay. A ver, vamos con las novedades perfumeras que tenemos aquí. Gracias, Bonico. Pues lo que tengo más arriba no lo sé. Pero vamos a esta. Ya tenemos precio de la Chocho. Tenemos precio de la Chocho de Roja Adobe. Sí, Soren ha encontrado el precio de la Chocho. Así que tenemos precio de Chocho, porque además está en la página web oficial de Roja. Y al final ya puedo deciros tranquilamente que cuesta más de 500 euros. Es decir, 495 libras esterlinas. Que al cambio serán como unos 520, 530 euros, más o menos, si no algo más. Igual llega a los 550. Estoy utilizando mi conversor mental. Así que, pues, 520, 530 euros seguramente. Os la pongo para que lo flipéis todos juntos y os quedéis así como me he quedado yo esta tarde. Oh, es más cara todavía que ninguna. No, hay más caras, pero es que se les va mucho la cabeza. Ay, Roja, hijo, de verdad, ¿cómo se nota que les venden vendes muchos perfumes a todos los multimillonarios, hijo mío? Qué angustia tener tanto dinero y no saber en qué gastártelo, salvo en Rojas, claro. Vamos a ello. Madre mía, qué pastizal, por el amor de Dios, Cristo bendito. Aquí vamos, compartimos la pantalla y vemos la fragancia Chocho de Roja Adobe. Aquí es donde está el Chocho y tenemos que esta fragancia, pues ya lo estoy viendo tal cual, 495 libras esterlinas, así por toda la patilla. Y voy a poner a Genaro y así aprovecho y bebo agua. Como la descripción es cortita, os la pongo ya oficial, página web oficial de Chocho, y aquí va. Venga, vamos a ello. No, ¿que esto qué es? Esto es otra cosa. No, yo quiero a Genaro. Aquí. Y no lo oigo, no oigo a Genaro. Ah, no, dice Chocho, es que es tal cual. Chau, chau. A ver, mirad, esto de aquí, mirad. Mira cómo lo pronuncia, para que veáis que yo no he dicho ninguna tontería ni nada. ¿Has visto? ¿Qué pasa? ¡Qué chocho! Está más claro, imposible. A ver, ¿quién tiene dudas de que todavía se pronuncia como yo lo estoy diciendo desde un principio? ¿Eh? ¿Qué me gusta a mí un buen? ¡Claro que sí! ¡Chau, chau! Bueno, pues... Manda huevos el nombre, es que esto ya es para cogerme ar y no echar gota. Ay, de verdad, vamos a poner a Genaro. Lo hemos escuchado en inglés, pero Genaro también necesita su momento. Y yo amo a Genaro, porque para eso tiene 2 huevos virtuales. No, pero ¿por qué? Que no. No está funcionándome. Ay, que no. Se llama Pablo. El nombre real es Pablo. Ay, cállate, perra. No, Elena, no. Déjese llevar por el dulce aroma de Chow Chow, inspirado en postres deliciosos y elaborado con cítricos chispeantes, notas gourmand y amaderadas duraderas. Con un guiño divertido a su apodo francés que significa el favorito o querido, esta fragancia seguramente complacerá a quienes aman todo lo sensual y dulce. Ya está. Es que estaba leyendo Elena y resulta que mi Genaro, su nombre real es Pablo. Se llama Pablete,
Pero no, lo siento mucho, es Genaro. O sea, de Pablo nada. Si, en todo caso será Genaro Pablo o Pablo Genaro, pero Pablo no, es Genaro. Tiene que ser aquí del pueblo y ahora. Para el pueblo con el pueblo. Es que estaba leyéndolo en inglés siempre, pero era porque, por eso me salía una pestaña emergente al lado advirtiéndomelo, pero como soy medio retrasado, por no decir que retrasado entero, no me doy cuenta. En fin. ¡Chau, chau! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues ahora que tenemos el chau, chau, nos vamos con otro chau, chau. Nos vamos a esta. Venga. Navitus. Navitus que no para de sacar botellas, qué barbaridad. Además, esta botella parece mucho a gin. Estas son las botellas de gin. Es parecidísima a gin. Las gin se parecen muchísimo a esto que voy a presentar. Bueno, pues nada, vamos a ello. Navitus con una botella de gin Ormond, porque es que la botella es clava. Ahí que lo llevamos. Mirad, Cabana Sunset. Aquí lo tenéis. Si esto no es una botella de la gin, poco le falta. Ay, quítate. Mira, y aquí la presentación de esta Navitus y aquí pues la otra presentación. Esta que además se llama Cabana Sunset. Muy bien, $170 para esta Cabana Sunset que nos dicen lo siguiente. Y yo quiero ver las notas. Estarán dichas por ahí en medio. A ver, por aquí, Cabana Sunset, energética, no sé qué. Notas e ingredientes. Vale. Las notas lleva, en las principales lleva... Ay, por Dios, la emergencia. Lichi, si no te voy a comprar, me da igual que me la saques. No me la saques. Lichi, estoy trabajando. Lichi, granizado de manzana verde, mermelada de fresa y melocotón. En el corazón, coco, nardo, ¡ole! Y flores blancas, lleva corco y nardo. Bueno, y en el fondo meten natillas de vainilla, vainilla de Madagascar, ámbar y almizcle. Y otra vez el Navitus en medio. ¡Ay, por Dios! ¡Qué angustia! Vamos a poner a Genaro, por Dios, es que tengo la garganta un poco tocada. Es que no aguanto ya como aguantaba antes, de verdad. No, voy a leerlo. Cabana Sunset, es que creo que esto es un rollo, por eso no me apetece mucho leerlo, la verdad. Voy a leer el primer párrafo, ¿vale? Bueno, Bertrand Duchefort es el perfumista encargado de esto. Con la dirección creativa de Paulina, pone. Bueno, el caso que dice que Cabana Sunset extracto de perfume es una fragancia deliciosa, luminosa y lujosa, con emocionantes notas de lichi, melocotón, mermelada de fresa y vainilla de Madagascar, acorde de natilla de vainilla y granizado de manzana verde, creado por el maestro, bla, 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 regalo especial para comprar, bla, bla, bla. Cabana Sunset, extracto de perfume, es una fragancia deliciosa, luminosa y lujosa. Sumérgete en esta esencia energética combinada magistralmente con una impactante apertura de lichi. No tengo ganas de repetir otra vez todas las notas y además es que son repetir las notas que ya he dicho al principio. Se ha terminado, vamos a la siguiente. Oh yeah, mira que me gustan a mí unas cuantas noticias de estas. Se parece a Sakura de Hormón. Claro, es que yo viendo esta presentación, es que con esta presentación, a ver, aquí, es que le doy a la lupa, aquí, mirarlo, aquí está. Es que esto es una Hormón, o sea, y que no pasa nada. Además, a mí el color me mola un montón, ¿eh? A mí este color así fucsia, luminoso, me gusta mucho. No sé, aquí, bueno, supongo que serán referencias al lichi y todo esto, pero es que las botellas son un poco hormón. Bueno, 170 pavos. El caso que vamos a la siguiente fragancia que, vale, tenemos por aquí y por allá que no tenemos, ¿vale? Sí, vale. Vamos directamente a lo que es la publicación, porque la publicación son filtraciones al parecer, entiendo, porque esto tiene una pinta de filtración que esto es una cacho de filtración que ni os cuento. Va, pero una filtración cósmica. Vale. Super filtración. Filtración filtrada. Ay, mi niña. Bonita mi Cayetana siempre. Ella tiene que ponerme aquí. Ay, que tiene la barriguita. Que me la como.
Le lavó. Aquí que estamos. Le lavó, que es una firma que pertenece a Estée Lauder. La filtración nos filtra esta penosísima fotografía de esta Coriandrum 39, que será próximo lanzamiento en la Ciudad de México, que lo pone aquí debajo, en la ciudad mexicana. No sé si será DF o qué es. Pues dice en exclusiva de la ciudad mexicana. Coriandre 39. Las exclusivas de Le Labo para la ciudad estarán disponibles nuevamente en las boutiques de Le Labo en todo el mundo a partir de agosto y septiembre. Así que los señores de Estée Lauder se vayan dando prisa, que pongan a funcionar la maquinaria, que es lo que tienen que hacer. Y lo que pasa es que aquí van de artesanos. Aquí van de artesanos, ellos que ponen las botellitas, que se las rellenan, que se las dejan de rellenar. ¡Mentira! Esto no. Esto es de Estée Lauder. Esto lo hace Estée Lauder ahí. Venga, vamos. Lo que pasa es que como vamos de ese rollo místico, pues, pero los tuberías y todo es las tuberías de Estée Lauder. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay que generar un hype ahí. Ay, es que aquí se hace todo artesanal. Uy, artesanal Estée Lauder. Madre mía. Como todo el mundo quiere vender. Bueno, pues nada, Le Labo Coriandrum 39, próximo lanzamiento de la firma y catapum chimpún, next. Es claro que sigue siendo otra. Buenas noches, Esther. A descansar, bonica. Y venga, vamos a la siguiente. Un segundito, que no sé si la tengo abierta. Creo que no la he abierto. A ver, ¿la tengo por aquí? No. Chow Chow. La nueva de Roja se llama Chow Chow. Tócame el Chow Chow. Quiero Chow Chow a 600 euros. 550 o 530 por lo menos. Y se llama Chow Chow. ¿Cómo se llama la nueva fragancia de Roja? Chow Chow. Venga, ahí vamos. Qué ordinario orgaz. No, se llama Chow Chow. ¿Qué? Al pan y al vino vino. Si se dice así, yo no puedo decir otra cosa. Aquí. Y la fragancia la tengo en esta página. Y ahora sí que nos iríamos. Bueno, esta ya está anunciada y dicha, ¿eh? La Goldfield and Banks ya está anunciada y dicha, que es la Mystic Bliss. Pero de todas formas, como la han puesto ya aquí, ya la tuvimos filtrada y más que dicha, pero como la han publicado hoy, pues yo os la pongo tranquilamente, que sin ningún problema, que aquí no nos vamos a pelear por poner un perfume más o un perfume menos. No, compartimos. Esta es la presentación que tiene la Mystic Bliss de Goldfield and Banks y de esta presentación plateada típica con el tapón de Maredica y todo el rollo, Florian Gallo es el perfumista y tenemos aquí que esto lleva cunzoea, incienso, higo, menta, cardamomo y casis en la salida, con un corazón de salvia, esclarea, geranio, caramelo, enebro siempre viva y lirio. Y en el fondo han metido madera de cedro, sándalo, ládano en absoluto y vetiver. Aquí nos dicen esta cosa de Goldfield and Banks, aquí tranquilísimamente, que va a leer Genaro. Mystic Bliss, que Ahí comienza con un estamos. amanecer que evoca diversas impresiones de la isla Flinders, es iluminador y encantador a la vez. Pero sigue leyendo, desgraciado. Ay, qué chiquillo. Mystic Bliss, que comienza con un amanecer que evoca diversas impresiones de la isla Flinders, es iluminador y encantador a la vez. La dulcea, con sus cualidades aromáticas y suavizantes amaderadas, se combina sin esfuerzo con la resinosa pimienta y la calidez del incienso, capturando la esencia antigua y prístina de la isla. Los toques de higo y menta introducen una frescura refrescante, con el higo cada vez más maduro junto con notas de cardamomo y casas. Goldfield y Banks. Casas no, casis. Bueno, pues ya está. Esta ya está comentada, dicha y todo el rollo patatero, habido y por haber. Así que, chimpum. Voy a cerrar esto, que ha cambiado algo en la configuración porque estoy viendo.
Dice, a mí me da miedo que tire a lo masculino, pero me tiene interesada. Bueno, Goldfield & Banks a mí me gustan un montón sus perfumes. Tienen cosas que son bastante potentes y otras que son... Ay, que huelen que te mueres, ¿eh? Que huelen que te mueres, pero dices, Dios mío de mi vida, ¿por qué me haces esto con lo rico que huele y lo poco que dura? Y lo mucho que cuestan. Porque la perfumería de esta gente australiana, es de Australia, sí, esa perfumería australiana, telita marinera. Y ojo, porque contratan a perfumistas súper importantes, que no contratan a cualquiera, ¿eh? No contratan a Orgaz, ni contratan a... No iba a decir un nombre, no quiero decir nombres, que al final nos liamos. Y no. Pero vamos, que no contratan a ningún sacamantecas como yo, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Yo me pongo así de parapeto, pero que sepáis que estoy pensando en un montón de, además, de perfumistas que conozco personalmente. ¡Ah! En fin, quien se dé por aludido que se joda. Lo siento, pero no estoy mencionando a nadie. Así que, cobarde. No, no. Soy moderado. Quien no está en este directo se lo está perdiendo. Vale, que yo tengo más noticias por aquí, ¿eh? Para daros... ¡Ay! Qué gracioso! Esto no lo puedo compartir, pero la gente que me sigue sabe que... Es que esto me ha hecho mucha gracia. Que L'Oréal, con su poca vergüenza, con su poquísima vergüenza, ellos lanzaron un Kickstarter para lanzar un producto para la aplicación de tinte. ¿Os acordáis? Que además lo puse, que estaba en el Kickstarter. A ver si aparece en el Kickstarter. Se llama Color Sonic de L'Oréal, pero voy a buscarlo porque en el Kickstarter se quedan. La gente pagó pasta para que esto se llevara a cabo, siendo L'Oréal. O sea, ellos ya hicieron el estudio de mercado, sabían que esto lo iban a vender como rosquillas, a pesar del precio que tiene y de ser un cacharro inútil. Inútil. Bueno, vamos a ver. Kickstarter. Aquí está. Esto lo cierro. 42.253 dólares cuando la meta era de $39.000. Ya hubiese querido yo conseguir eso para hacer mi perfume y distribuirlo, vamos, por el universo. Os lo plantifico, porque me da a mí la gana, porque sale en la noticia. La noticia básicamente, ahora os la leo, pero esto quiero compartirlo. Vamos que sí os lo quiero compartir, pero ya mismo. Y es que esto es como muy friki, o sea, yo es que lo alucino. Que lo haga gente que pueda necesitar realmente hacer. Lo que pasa es que las empresas así toman la medida y saben si algo se va a vender o no se va a vender. De todas formas, tampoco cogieron tanto dinero, a pesar de que es mucho dinero, pensar que es para L'Oréal, ¿eh? No cogieron tanto como supuestamente era. El caso es que... Uy, espérate que tengo que llevar cosas. ¡Ay, ya tenemos precio del Goldfield & Banks! Muchas gracias, Bonico. Vamos a... ¡Ah, pues no está caro! ¡Oh! ¡No está caro! ¡No está caro el Goldfield! ¡La madre que los parió! ¿Y de dónde ha salido esto? ¿De qué Refina Parfumerie. No sé quién es Refina o Rafina. ¿Quién es Rafina? No conozco a esta gente. ¿Quiénes son? Seguramente es alguien que odie a muerte. ¿Quiénes son estos? No decía, ¿eh? ¿Quiénes son estos? Uy, estos son de Plachiskova, no sé qué, de República Checa. No me fío un pelo, República Checa. Uy, no, Tino, Brasti. ¡Qué miedo que me dan! Hoy ahora mismo me acabo de hacer cacota en el pantalón. En el momento que he visto dónde me lo ha sacado el chiquillo, me he hecho cacota en el pantalón. Pero ojo, cuidado, igual es que sé con lo que valen los Goldfield. Los Goldfield son carísimos. Es que a 155 euros solo voy a ponerlo, ¿vale? Ahora nos vamos a rafinar. Sí, rafinar. Voy a poner la página, pero yo no compro aquí. Yo, en República Checa. Perfumería nicho en República Checa. Esto tiene un peligro que te mueres. Cuidado que igual luego resulta que son, pero es que estamos hablando de Goldfield & Banks y puedo garantizar que no cuestan 155 euros. No sé, me resulta muy extraño el precio de por sí, ¿eh? Y más para un perfume nuevo recién sacado. Aquí está. Rafinat Misty Bliss 100 mililitros Goldfield & Banks, 155 euros. 155 euros, me compro 2 botellas ya mismo, si es que me gusta, claro. Es que me parece, a ver, de verdad, que me parece
muy fuerte este precio. Me parece muy fuerte. Ah, pues no, está en precio, está en precio. Pues es que los dos que yo compré, los compré más caros, ¿eh? Pues están bien de precio, no están tan mal. No, no, está en precio, está en precio. Ojo, cuidado, está en precio. Estaba hablando de más. Pero es que, escucharme, soy muy franco. Vale, aquí está, no lo compréis ahí. Tenéis perfumerías nicho españolas que los están vendiendo a 110, a 250 y algunos que son de 250 euros, 110, 155, 100 mililitros a 155, a 155, a 155, 172, 100... Meteros en perfumería nicho, ¿eh? No compréis esto en República Checa, no, ni se os ocurra. Está en precio, ¿eh? Yo esta gente no la conozco, pero me parece un absurdo que os gastéis este dinero pudiendo dejar el dinero aquí en España. Eso para empezar. Pero yo los míos los pagué más caros. Y me los fundí ya, por cierto, tengo que decirlo. Fundidos están, disfrutados están y en la basura las botellas también están. Bueno, ahora mismo estarán recicladas, entiendo, porque los tiré al reciclaje. Los he visto en otras ocasiones. No, perfecto. O sea, sí, bien, porque además está en precio, ¿eh? No es ninguna baratura. No es ninguna baratura, está en precio. Además, no están caros, ¿eh? No están caros. Pero no compréis en República Checa, por favor. Si no son. A ver, siempre lo he explicado muchas veces. En estas páginas web hay que comprar siempre productos baratos. Perfumería económica, cosas baratas que sabemos que no va a haber problemas. No compréis nunca perfumería nicho. Yo no estoy hablando de esta perfumería en concreto, ni muchísimo menos, pero me parece absurdo que terminéis sobre todo comprando perfumes nichos en repúblicas checas. Que vayáis a la República Checa a comprar perfumería. Si no es cosa barata, no compréis ahí, porque es que podéis terminar mal o tener una mala experiencia. Pensar que hay muchos kilómetros de distancia, muchísimos kilómetros de distancia. Kevin, busca en el canal Megamare y seguro que te sale un pedazo de vídeo hablando de él, por el Orgaz explicándotelo todo, ¿vale? Gracias. Que está hecho el vídeo, que está hecho el vídeo. Vete a ver el vídeo después del directo o cuando te dé la gana, tú haces lo que quieras. Hay vídeo, hombre, hay vídeo de esto, por favor. Hay vídeo, chiquitín. Bueno, pues entonces vamos a cerrar el tema de Goldfield y vamos a lo que vamos con el L'Oreal. De verdad que esto es una flipada, ¿eh? O sea, lo pongo para que veáis el cacharro realmente. Creo que había hasta incluso un vídeo. Hay un vídeo, lo que pasa es que tendrá sonido. Que voy a quitarle el audio. Vale, entiendo que no tendrá audio ya. Entiendo. Una cosa es que lo que yo entienda y otra cosa que sea de verdad. Vale, hay vídeos, hay vídeos. Mirad, el cacharro es este, hay vídeos. Si suena algo de sonido, decírmelo porque me hago pipí encima y cacaota. Porque como suene lo más mínimo, me cae un que tengo que quitar el trozo o cualquier cosa, ¿vale? Con el copyright de las narices de siempre. Vale, pues entonces presentamos, compartimos la pantalla. Es el cacharranco, ¿eh? Ahora digo por qué estoy diciendo lo del cacharranco. Esto es porque es noticia, ¿vale? Vale, estamos en Kickstarter y ahora mismo ya estáis viendo. Esto es el pedazo de cacharranco que va con dosis que tienes que comprar, que valen además un pastizal las dosis para poder aplicarte un tinte. Mirar qué dimensiones tiene el cacharro, que es brutal. Y la señora está ahí con esto ahí, cogiéndoselo y pasándoselo por la cabeza. Y qué dura o qué te duran las dosis de esta cacharrería, que además es así. O sea, aquí se ve perfectamente las dimensiones del producto. Y este es el producto, mirad, con los cargadores. Es una salvajada. Bueno, pues esto lo han conseguido sacar adelante. Así es como funciona el aplicador de tinte, colega.
sea, es que es súper friki y han conseguido la pasta para sacarlo. Da igual, ellos lo iban a sacar sí o sí. O sea, si no llegan al objetivo, ellos ponen la pasta por algún lado, le dan el dinero a alguien y ponen el dinero para comprar. Estos funcionan así. Ellos no van a quedar mal en un Kickstarter y sacan el proyecto como sea adelante. O sea, que aquí nos conocemos ya. Mirar cómo le chorrea por aquí por la zona de la patilla. Mirar cómo le chorrea el tinte por la zona de la patilla, también que aplica el producto. Mirar cómo le chorrea por aquí por la zona de la patilla. Oye, aplica muy bien, muy bien, muy bien. Esto vale una pasta. El cacharro este técnicamente funciona así y así es como distribuye el tinte, que va en 2 dosis que se mezclan. El reactivo y el color. Como tinte normal, pero es que le tienes que meter la dosis. Tío, esto es una pasada para esta mierda, porque esto es un truñanco. Bueno, pues resulta que la noticia es que salen a la venta en Target. Están a la venta en las tiendas Target, todo esto está en Estados Unidos. Dice que la nueva innovación de la coloración del cabello en casa está disponible en 1000 tiendas Target en todo el país, es decir, Estados Unidos. Hablan de las patentes, pim pam pum bocata de atún, no dan los precios, pero si os metéis en tiendas Target, Color Sonic, si le pincho me linkea a tienda Target o algo. No me linkea a tienda Target, pero escuchadme, ponéis Target Color Sonic en el buscador y flipáis y ya veis los precios que le han dado a las tiendas. A ver, vamos a buscarlo. Es que no me puedo estar quieto, Dios mío. A ver, el crío que me ha escrito por aquí algo. Ah, vale, sí, lo de refinar. Vamos a ver lo de tiendas Target, el Color Sonic. Aquí está, Target, Color Sonic, ¿vale? Ay, $124,99, pero hay distintos precios, ¿eh? Que esto no es todo eso. Vamos a entrar a Target. Es que esto es para entrar, es que es para entrar. Oh, dejar de compartir esto. Espérate. Y aquí, para que luego se te atasquen los inyectores de tinta. Como en la impresora, como en la impresora. Es una porquería, pero ¿cómo te vas a aplicar el tinte con esa mierda? Es que por el amor de Dios, Cristo bendito. Mirad, es que esto es muy fuerte. Bueno, pues en Estados Unidos, solamente salen en Estados Unidos, es que saben que en el resto del universo no lo van a vender. Es que por el amor de Dios, L'Oréal Paris, Clairsonic, aquí Target, que es el logotipo, ya estamos en Target.com. Dispositivo para teñir el cabello Color Sonic de L'Oréal Paris. El cartucho se vende por separado. Vale, pues entonces tenemos que el dispositivo en cuestión en Mountain View, 124,99. No disponible, no disponible. ¿Se ha vendido todo? Oh, se ha vendido todo, que fíjate. Y los... ¿qué vale la tinta esta? ¿Qué vale la tinta? Es que no sé cuál es el aplicador. Tinte permanente para el cabello sin amoníaco, ¿será esto? Ah, es esto. 29,99 el tinte. Correcto, aquí están los tonos. Tampoco tienen muchos tonos, ¿eh? Qué oscuros son todos, por Dios. Que son más oscuros que la boca de un lobo. $30 cada cartucho de estos. $30, Dios mío. Si cuestan el tinte, te lo compras suelto, el de L'Oréal, y te cuesta como mucho 6 euros, 7, el de L'Oréal, ¿eh? Luego hay más baratos, hay de 4 euros y de 3 y pico, dependiendo de la oferta. Y ya sabemos que la segunda unidad te puede salir a la mitad de precio. Vale, 30 pavos para ir con la tontería del cacharranco ese, que nada más que cogerlo te sale una tendinitis. es que yo estoy alucinando. No quedan. Ni quedan cartuchos, ni queda de nada. O realmente es que todavía no lo han dispensado y que por eso ponen no hay. Está en negro, rubio, marrón y rojo marrón. Y luego están estos subtonos oscuros naturales. 30 euros cada cartucho. Ahí lo dejo, ¿vale? Venga, me voy saliendo de aquí. Yo, esto es que, claro, esto lo hemos hecho ahí una flipada porque, claro, os digo que es que cuando salió, fue noticia, cuando sacaron el Kickstarter, pobrecito lo de L'Oréal, que no tenían dinero para sacar el proyecto. Sí, ya, la leche. Y con las mismas van y ahora lo ponen en Target, el dispositivo que sale relativamente barato, pero es que cada cartucho de tinta, de tinte para el cabezo, te cuesta un dineral. ¿Se podrán rellenar?
sea, es que si lo rompes y se puede rellenar por algún sitio, pues no sé, alguien se las estará buscando para hacer eso, si es que funciona el cacharro ese, que lo dudo mucho, ¿eh? Porque yo veo un cacharro para tirar a la basura. Lo veo para tirarlo a la basura. Te sale más a cuenta aplicártelo tú mismo sin tanta historia, pero si es que estáis viendo que luego le caía a la chiquilla, le caía por aquí, le caía un pegote de tinte, es que no puede ser. Bueno, vamos a ver, más perfumería, que ahora mismo es que, si soy franco, no sé si tenemos alguna novedad más. Las he dicho todas, Soren. A ver, dame un segundito, que le eche un vistacito a la página web esta. Vale, de momento ahí estaríamos ok. En esta fragancia que ya no puedo mirar porque no paran de meter publicidad, que es una vergüenza, ¿qué tenemos? La Grid Centauro, vale, perfecto, que además sale como unisex, ¿eh? Amigo mío, sale como unisex en Creed. Lo que no sé si está disponible ya en Creed, pero es unisex. Es unisex. Creed Centauro es unisex. Ojito, no me acuerdo si la dije, entiendo que sí que lo diría, pero es que ahora mismo me quedo así como todo loco, porque como dimos la filtración, la botella se veía horrible de espantosa porque la fotografía era malísima, pero es que no ponía que fuera o fuese unisex, y aquí sí que aparece que es unisex. ¿Hay algún tipo de notas? A ver, si meto... Es que la publicidad en esta página web me come. No puedo compartir nada. Es que me come la publicidad. Es que me come por completo la publicidad. Mirad, a ver, voy a intentarlo a ver si me deja. Voy a presentar, pero seguramente van a salir 800.000 anuncios. Mirad, ¿ves? Publicidad. Vale, mirad, esta es la presentación y esto es, bueno, lleva, por lo que estáis viendo, el cardamomo, la violeta, y esto es una resina o puede ser un incienso. Es que ahora mismo no lo sé porque ahí me parece todo amontonado y yo no sé si esto es una resina o un incienso. Pero esto es unisex. Unisex. Esta es la botella de Centaurus y ya, pues, si me deja meter aquí algo, vamos a ver si no me salta excesiva publicidad. Y esto es... Creed Centaurus es una nueva fragancia para mujeres y hombres lanzada... Bueno, se va a lanzar. Descubra Centauros de Creed, una fragancia varada especiada que rezuma elegancia atemporal. La nueva fragancia comienza con una explosión opulenta y especiada de cardamomo, tabaco ahumado, canela radiante y una pizca de pimienta negra. En el corazón, compuesto por un envergador ramo de jazmín, heliotropo, geranio, realzado por el sándalo cremoso y el pachule terroso. La mezcla se asienta en una base robusta de madera de ambroxan, benjuí. ¿Veis? Por eso digo, esto es una resina. ¿Veis? Como no estaba equivocado, chiquitines. Bálsamo de Tolú y vainilla Borbón, que le otorgan a la mezcla una estela olfativa irresistible y duradera. Familia olfativa en nombre de la fragancia, de fragancia especiada, maderada, ambarada, notas altas. Bueno, ya está. Pues hasta aquí me quedo. Y aquí tenéis la presentación. No sé si estará colocada ya en la web de Creed. Pero no aparece, ¿eh? Igual digo que en Refinar aparecería, porque Refinar parece que van por delante de todo el mundo. Yo qué sé, mismamente. A ver. No me lo puedo de creer. ¿Es posible esto? No puede ser. No me jodas. O sea, es que no me lo puedo creer. Mirad, es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
Mirar de dónde narices ha salido esta fotografía de Grid Centaurus, que es una foto tal cual en una página web con una caja arrugadica. Esto es muy fuerte. Yo esto no me lo... No, yo ahora mismo me pinchas y no me lo creo, ¿eh? Lo que estoy viendo no me lo creo. Yo no me creo esto, ¿eh? Yo no me creo esto. Si no está a la venta todavía, ¿cómo es posible que salga ya, haya una caja con una botella por ahí puesta por internet y que digan que cuesta $15? Ojito, ¿eh? Y que no queda porque está agotado a $15. Voy a poneroslo, ¿eh? Pero como curiosidad, ¿vale? No lo flipemos. Como curiosidad, porque esto es la mar de curioso. Aquí lo tenéis. Mirad. Fliparlo en pepinillos lo que estáis viendo ahora mismo, ¿eh? Esto es para flipar ahora mismo lo que estáis viendo, porque además el texto es exactamente el mismo que acabo de leeros. El mismo. Flipar pepinillos, ¿eh? La botella de Centaurus ahí apoyada en una mesa de roble, parece, por el tipo de a ver, creo que es roble. Esto es roble. Una mesa de roble con la caja. No puedo con la vida. Explicarme esto cómo es posible. Bueno, el precio también, $15,99, no se lo cree ni el caso de la manteca. Por cierto, tengo que decirlo. Pero son 2 mililitros. Y es que solamente 2 mililitros cuestan $16. Son los 2 mililitros, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero esta es la botella. 2 mililitros, $16. La, 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 la. Yo flipo, ¿eh? Estoy flipando. ¿De dónde salen estas cosas? De verdad, ¿de dónde salen estas cosas? Es que es alucinante, ¿eh? Es alucinante de dónde salen estas cosas. Eso es pirata, pero pirata a nivel máximo, ¿eh? Eso es un pedazo de fake como una catedral. Pero como una catedral. El problema de estas cosas, ¿sabéis por dónde viene? Pues el problema de estas cosas viene porque como hay filtraciones, las empresas de pirateo saben perfectamente ya los diseños y lo que se viene. Entonces es muy fácil piratear esto. Lo que tengas luego dentro de la botella, vete a saber lo que será. Pero eso es fake que te pasas. Si todavía no está a la venta, ¿cómo es posible que te estén vendiendo viales de 2 mililitros de Centaurus si no está a la venta? Con esa caja que está medio chafada y además se nota que no, Pedrín. Ande vas, Pepe Luis. Han copiado la botella que se filtró, las botellas filtradas, lo han copiado todo y a venderlo ahí. No se os ocurra comprar estas cosas, ¿eh? Esperaros por lo menos a que la propia página web salga a la venta, o salga en Selfridge, o en Harrods, o en el Corte Inglés, yo qué sé, pero en cualquier perfumería nicho del universo, pero no lo compréis así, por Dios, porque eso es un pedazo de fake como una catedral, pero que te quedas mirando y dices, ¿cómo es posible esto? Pues no son listos. Cuando he empezado, no me lo creo, es porque digo, anda que la piratería no se da prisa en estas cosas. Madre mía de Dios. Madre mía de Dios. Uy, solo me ha escrito cosas. A ver. Vigila que están vendiendo samples. Dice, creo que son más... Claro que sí, ya te lo digo yo. Ya te digo yo que esto es pirata total. Míralo, si es que lo han copiado. Es que esto es un pedazo de copia de todo. Están vendiendo samples de Centaurus. Por Dios, no hagáis esto, ¿eh? Ni se os ocurra meteros por estos sitios. Me acaba de pasar más sitios, ¿eh? Centaurus ya vendiendo samples de Centaurus. Madre mía, don Paco tiene que estar ahora mismo tirándose de los pelos. A ver las fotografías. Los viales. Vienen las fotografías de los viales aquí. Oh, y hay disclaimer y todo. Dice disclaimer. Madre mía, pero qué poca vergüenza. 2 mililitros los venden a $29,99, ¿eh? Ojito. En Europa no he encontrado nada de momento. 3 mililitros, $39,99. 5 mililitros, $60. 9 mililitros, $100. Ojito, 9 mililitros de Centaurus, supuesto Centaurus, supuesto, $100.
Madre mía, qué poca vergüenza. Lo flipo. Es que es para flipar. Bueno, pues nada. No voy a compartir la última que me ha puesto Soren, pero sí que he puesto la primera, pero la vamos que está claro que es un pedazo de fake como una catedral y que habrá gente pues que pique con estas cosas. Gracias, Soren. Ya lo estaba comentando yo. Pensamos lo mismo, ¿eh? Te lo digo en serio. Me da miedo. Estamos conectando. Dice, mira lo que te pongo. Es que no corre, vuela. Claro, es que yo me pongo aquí a hablar, bla, 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 pero no leo lo que me ponéis. Necesito bote y medio, así que me sale mejor que ir a la peluquería directamente. Del tinte, tú estabas hablando, Amara, del tinte. Terrorífico. Ay, la madre que los parió. Qué intensidades, de verdad, qué intensidades. Es increíble. Tiene muy poca vergüenza la gente. Y luego lo que pasa es que hay gente que se puede confiar porque no tienen la posibilidad tampoco de comprarlo. Entonces dices, bueno, pues voy a hacerme con un vialcico de estos y por lo menos lo pruebo. Pero es que no está a la venta. Que a nadie se le ocurra comprar esto, por Dios, ¿eh? Que a nadie se le ocurra comprar esto. Nos leemos la mente. Miedo, terror, pánico. Ahí estamos. Voy a ver agua, dejarme que beba agua, me voy a quedar un poco deshidratado. Bueno, a ver. ¿Por dónde estamos? Que no lo sé. Estamos básicamente en que bla, 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 bla. Esto es lo de Barberries, que ya lo cierro. ¡Ay! No creo... perfume de chica. No creo que haga la reseña del nuevo Donna Karan. Porque no me ha gustado nada. Es que no me ha gustado. El reloj este no me ha gustado nada. Funciona separando, separas las dos burbujas, supuestas burbujas del reloj de arena. Y no me ha gustado el aroma para nada. Para nada. Me parece terrible ese olor que tiene eso. Igual luego lo pruebo otra vez de nuevo y me enamora. No me gusta nada. Nada. O sea, me ha parecido espantoso. No me lo he echado ni en piel tan siquiera, ¿eh? Cuando lo he visto, digo, no puedo. Me ha matado, ¿eh? Lo digo en serio, me ha matado. No me ha gustado nada. Además, no me gusta ni tan siquiera. No me gusta para el verano, no me gusta para el invierno, ni para la primavera. No me gusta. Y no sé cómo se llama. El nuevo Donna Karan, no me acuerdo. Es el del reloj este. Nuevo perfume Donna Karan. Nuevo. Qué mal. Qué mal, de verdad. Qué mal. Qué olor más. Es que lo encuentro desagradable. O sea, es que no me ha gustado. O sea, lo digo en serio. O sea, es un aroma de esto que dices, es que no me gusta. Es que no. O sea, hay otros que dices, bueno, tiene posibilidades, es ponible para... Este es que para mí no. Es un no. Es un no. Terrible. Qué perfume. Es feo. Es que la botella es buenísima. El perfume es horrible. No me ha gustado. Y cuidado porque no está mal de precio. Lo tengo aquí delante, 30 mililitros, 34,95, 50 mililitros, 47,95, 100 mililitros, 59,95. No me ha gustado nada. Estoy aquí ahora mismo en Druni. Era por ver las notas. A ver. Presentar, compartir. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Es este, para que veáis aquí el perfume, que de verdad que la botella me pareció bonita. Simplemente separas y aparece ya la burbuja, una de las burbujas va con el vaporizador y chimpún, encaja bastante bien. La caja es de cartón. Allá donde puede aparecer una Jean Paul Gaultier,
que es metálico, no es metálico, es cartón y sí que tiene metálica la tapadera, pero todo lo demás es de cartonaje. Qué feo. Salida en pimienta rosa, ruibarbo y quincester. En el corazón tenemos centifolia rosa, tuberosa, jazmín sambac indio. En el fondo, madera de cedro, madera de sándalo, almizcle reciclado y ambroxan. Yo lo siento mucho, esto no me ha gustado un pijo. Nada. Cero. Cero. Horripilante. Qué cosa más fea de fragancia. No la voy a reseñar porque ya, bueno, la voy a poner como hoja de perejil. Y si luego seguramente un montonazo de influencers habrá salido diciendo, ¡ay, es deliciosa, majestuosa! ¡Ay, qué cosa más bonita! Es una mierda, de verdad. Fatal. Fatal de la muerte. Dame un segundo. ¡Ay, qué cosa más fea! Cuando la he probado se me han caído todos los palos del sombrajo. Digo, ¿esto qué narices es? Dame un segundo. Estoy mirando una cosa que es importante for mí y para todos. Básicamente lo que necesito saber... Vale, es que, claro, no conozco yo, lo único que faltaba que tuviera que conocer todas las moléculas del universo, habidas y por haber, y va a ser que no. Entonces, debéis de saber que efectivamente lleva la molécula de la manzana, y la molécula de la manzana es precisamente la molécula esta que he dicho antes, que digo que es la quincester. Quincester es la molécula de la manzana. Que bueno, tiene muchas connotaciones dependiendo con qué se vaya conjugando, pero el olor que da es a tono afrutado y tono afrutado con manzana, ¿vale? Básicamente sería eso, tono verde, manzana verde con un tono cerosillo, y ahí es donde estamos, ¿vale? Con esos tonos así afrutados. ¡Ah! Qué malamente de la muerte, de verdad. Qué malamente de la muerte. Qué fragancia más fea. De todas formas, chicas, escuchadme, vais para allá, la probáis y ya me contéis cosas de ella. A mí no me ha gustado un pimiento, de verdad. La he encontrado horripilante, pero horripilante de horripilante. Bueno, en fin, que como iba diciendo, señoras y señores, de verdad, muchísimas gracias por este directo de hoy. Nos vemos ya mañana sin falta. A eso, mañana no tengo yo tampoco en principio mucho lío. A ver si para las 10 de la noche puedo estar aquí, 10, 10 y cuarto como mucho. Me gustaría estar bien puntual. Y nos vemos mañana sin falta. Así que siempre agradecidos, señores míos, señoras mías, a pasar buena noche. Auf Wiedersehen.